Hola, hola Eugenia. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo andas? Hola Nahuel. ¿Sabes que a ver, pero que no me conectaba el auricular? Ah, listo, listo. ¿Ustedes me escuchan bien? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola. Hola Nahuel. Ahí está María José también. ¿Cómo andan? Perdón si les mandé muchas veces los correos, pero es la primera vez que armo yo sola el Moodle. Yo siempre en la facultad me lo tienen ya armadito todo y yo lo único que hago es poner la clase. Así que acá tuve que configurar el tema de los mensajes, los foros, bueno, así que bueno, vi que no llegaban, que salían cada 30 minutos, no llegaban a tiempo, así que por ahí les mandé de más, pero disculpen. Ya para las próximas clases va a estar más armado todo esto. Vamos a esperar que lleguen el resto que ya me estuvieron diciendo que venían. Mientras cuéstenme si ya estuvieron leyendo algo. Por lo menos el módulo uno, sí. Está bien. Estas dos primeras clases por ahí son un poquito más aburridas porque son muy como la parte teórica de lo que son las causas, pero ya a partir de la próxima, que son las 3 y 4 ahí sí ya vamos a ver bien cómo escribir, ¿no? Vamos a usar la página. Hoy también por ahí les muestro algo y hoy les voy a mostrar la página también, con el caso ese que les puse de ejemplo para que vean todos los sectores sin ir específicamente a la parte nuestra, porque para eso tenemos pues otras clases, que es donde nosotros miramos la apertura a prueba y ahí les voy a explicar bien paso a paso cómo buscar los puntos. Hoy va a ser más general todas las etapas de la causa para que sepan en qué orden, en qué momento les toca a ustedes y en qué momento se cobra, que también es importante. Perfecto, no te preocupes, María José. Igual creo que la charla antes de las 21 termina, después me voy a quedar para preguntas. Así que si tenés dudas de lo que estoy hablando, frename antes de irte, así me preguntas y tenés la opción de hacer consultas, ¿sí? Yo a veces me acelero un poco, así que me van frenando si ven que voy muy rápido y no entienden algo. Este, soy de querer terminar el tema y no quedarme con nada, entonces a veces me acelero demasiado y por ahí no me entienden, ¿sí? Bueno, sí, María José. Eh, Ahí está Celeste. Hola Celeste, ¿cómo estás? Celeste me estuvo hablando por WhatsApp, ya nos hicimos amigas, me invitó a Mar del Plata, más o menos. Bueno, vamos todos entonces. Sí, ya hicimos. Ustedes saben que también me pueden escribir por WhatsApp. Si estoy en horario de trabajo, por ahí no les contesto rápido porque estoy bueno, con los problemas que tenemos todos en el trabajo. Pero en algún momento les contesto, así que no tienen problema. Buenísimo, Supongo gracias. que tienen mi teléfono, yo creo que lo dejé acá en el aula y me fijo si está todo. Ahora revisamos un cachito el aula para el que nunca la usó, pero hace un paneo rápido. Hola Jacqueline, ¿cómo andas? No sé si ya me escuchás. Oh, hola, 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 ¿cómo andas? acá andamos un poco Bueno, tarde, me creo parece, ¿no? que estamos todos. Alejandro me dijo que entrara un poco más tarde, pero bueno, vamos a arrancar igual. Cuando llegue se enganchará. Bueno, voy a empezar a compartir. Primero comparto toda la pantalla, así les muestro algo del aula para los que nunca entraron al Moodle. Supongo que todos conocen. ¿Hay alguno que no conozca nada de Moodle? Que nunca se han usado un aula virtual. No, todos usaron alguna vez. Bueno, la miramos rápido para mostrarles más o menos cómo lo configuré. Así. En la primera parte está todo lo que es bienvenida. Este, a ver si acá puse los teléfonos. Déjenme ver si no se los agrego después a la noche. Si no, puede ser que esté en la página. A ver. Sí, acá en la página tienen el WhatsApp para escribirme, si no. Este,
En el punto 3, como les mandé en el mail, acá tienen siempre el enlace por si se lo olvidan o no lo encuentran en el correo o lo que fuera, siempre lo van a tener acá. Es el mismo enlace para todas las clases. Y ya que estamos hablando de clases, les pregunto, el lunes que viene es feriado. Yo no tengo problema en dar la clase, no sé ustedes. Yo no la quería... sa- Sí, decime, Eugenia. No, que yo voy a estar, yo tampoco tengo problemas, pero bueno, me acoplo lo que Yo la doy, hace de Macho. todas formas queda grabada, y yo las clases grabadas después las voy subiendo también al aula, así que no hay problema. Pero como estamos tan cerca de que empiece la inscripción, para los que sí se van a poder inscribir, preferiría que no perdamos una clase. De todas maneras, ya confirmaron, no sé si ya lo pusieron en el sitio del PJN, pero ya confirmaron que lo extienden un mes más. Así que este año va a ser hasta diciembre la inscripción, hasta el 30 de noviembre, creo, en vez de hasta el 31 de octubre. Eh, a ver que alguien me está escribiendo. Eh, bueno, acá en la bienvenida, bueno, está el uso del campus, todo esto ustedes lo van a poder ver, el cronograma creo que es lo más importante. Materiales yo voy a seguir subiendo, ¿sí? Por ahora está lo básico. Ya les armé el glosario, pero no lo subí todavía porque me quedó un poco desprolijo, así que entre esta noche y mañana les subo algún glosario de algunos términos. Y ese glosario puede ir creciendo a medida que damos clase y aparecen palabras nuevas que por ahí no conocen mucho estos términos que usan los jueces. Los voy a ir agregando ahí en el glosario, ¿sí? Así que el glosario no va a quedar estático, va a ir como creciendo con las clases. Em, Después puse las charlas que dimos, eso no, si ustedes vieron no tiene sentido. Bueno, y después está el módulo uno que es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver el uno y el 2, ¿sí? El uno que es el rol del perito, y el 2 que son las estructuras de la causa. Que como les decía, estos dos módulos son un poco más pesados porque no tienen tanta práctica. En realidad es explicar un poco los roles, que hicimos un resumen cuando di la charla. Acá lo vamos a explicar un poco más, los tipos de peritos que hay. eh, Y cuando veamos las etapas de una causa, les voy a mostrar una completa, no la de Barry Allen, que ya se la mostré, les voy a mostrar otra que también tiene varias etapas, así podemos ver ahí cómo pasó por todas las etapas. Y ya a partir de la clase que viene, que sí es inscripción y reescripción, ahí sí entramos a ver cómo es el sistema, cómo son los sorteos, cómo se ven todo nuestro perfil dentro del PJN, ¿sí? Bueno, así que arrancamos entonces primero con la diapositiva de hoy. Esperen que habría otra cosa que no era. Ahora voy a compartir la diapositiva para que les quede más cómodo y lo vean más grande, y después vuelvo a compartir la pantalla cuando necesitemos ver algo del sitio. Las Marian, estas quedan grabadas. Quedan grabadas, sí, sí, ya esto se está grabando. Queda grabado y queda transcripto también, eso está bueno porque eso genera un resumen que después se lo subo también, que es un resumen de lo que hablamos. Bastante bien hecho, hace el resumen la inteligencia artificial de Zoom. Así que, Ok. esperen que saco los controles, estos me tapan. Pero sí. Bueno, ahí ven la diapositiva. Sí, Sí, sí. bárbaro. Bueno, un poco habíamos hablado en la charla, pero esto tiene que quedar bien claro, que el perito, ¿sí? No es un abogado, no decide quién gana o quién pierde en una causa, ¿sí? Lo único que hace es aportar sus conocimientos profesionales, técnicos, lo que esté dentro de nuestra incumbencia, para para que el juez pueda resolver lo que se discute dentro de la causa. Esperen que el gato me está pidiendo salir. Tengo un gato enfermito y lo estoy tratando de mantener adentro para que no salga. ¿Cuándo interviene ese perito? Cuando dentro de las pruebas aparecen temas que el juez no conoce porque es abogado y necesita que un experto le diga si esa prueba es real o no, a qué responde esa prueba. No quién tiene la razón, porque eso lo va a terminar decidiendo el juez, pero dentro de lo que es técnico, ¿qué significa esa prueba que le están dando al juez? Que él necesita entenderla. Y ahí es donde yo les decía que tenemos que tener cuidado de no ser, o sea, de poner palabras técnicas como corresponden, pero también explicarlo en un lenguaje que un abogado, o sea, que es el juez, lo pueda entender.
O sea, hablar de la forma técnica para que los demás peritos nos entiendan, pero también de una forma un poco más humana, digamos, para que el juez entienda lo que estamos queriendo responderle. Bueno, y acá aparecen, les puse ejemplos, ¿sí? Firmas aparecen los calígrafos, en obras aparecen ingenieros civiles o arquitectos, registros contables, contadores hay en todas las pericias. Acá no hay contadores en mi curso porque el Colegio de Contadores da muy buenos cursos para los contadores prácticamente gratuitos. Y es como los contadores como los que ya lo tienen como una segunda salida laboral esto, para ellos es común, digamos. Informáticos no somos tantos, por suerte, porque salimos bastante sorteados. Bueno, lesiones hay médicos, ellos también trabajan mucho. Y bueno, después todo lo que es técnico van llamando a las distintas profesiones. Esto es lo que les decía, que el perito no decide el juicio, lo único que hace es decirle al juez lo que necesita para que él pueda decidir y no tiene que defender, en el caso nuestro, que somos de oficio, en realidad ninguno debería defender a ninguna de las partes ni ser imparcial, ¿sí? Perdón, ni ser parcial hacia alguna de las partes. Cuando nosotros hagamos la pericia, que después cuando lleguemos a ese capítulo lo vamos a ver bien, bien paso a paso, hay que mostrar todas estas etapas. ¿Qué documentación analizó? O sea, las partes cuando hacen una demanda o contestan la demanda presentan documentación, ¿sí? Presentan plano, presentan correos, presentan, eh, si fue un fraude, no sé, los logs del fraude lo presenta los logs que hizo el cliente lo presenta el banco, los contadores presentan libros contables, bueno, presentan documentación en el expediente. Y en los puntos de pericia normalmente piden que digan si esa documentación es real o no, o si responde a lo que están pidiendo en el juicio. Entonces, cuando nosotros contestamos, tenemos que decir qué de esa documentación estuvimos mirando primero. Después, qué metodología usé para responder los puntos, qué observé. Generalmente, en el caso mío que soy informática, miro correos, miro discos rígidos, miro, bueno, toda información que sea digital en general. Las conclusiones técnicas y cuáles son los límites. Eso hay que tenerlo en cuenta, que a veces los límites son que no pudimos ver determinadas cosas, que lo que está borrado no se pudo recuperar, esos serían límites, ¿sí? Los contadores a veces pueden no presentan el libro o no está el detalle de tal cosa en el libro de IVA, o los calígrafos pueden decir tenían fotocopia en vez de tener el original. Entonces uno tiene que decir por qué algunas preguntas no las pudo responder o las puede responder en forma parcial. Eso es importante que además de responder pongamos si tuvimos límites, cuáles fueron. Bueno, acá puse un ejemplo, por ejemplo, en un inmueble cuando hay daños, analizar el origen de una humedad. Eso pasa mucho en las civiles. Entonces el perito puede explicar si resulta compatible con una filtración, con una falla constructiva. Este, Pero lo que no puede hacer es lo que estoy poniendo acá. Puede decir, la humedad observada resulta compatible con, bueno, con todas sus palabras técnicas, pero no debería decir, el demandado es responsable por los reclamados. Él no tiene que decir quién tiene la culpa. Él dice, esta filtración corresponde a o sea, a una grieta que surge de la casa vecina. Pero no puede decir el vecino tiene la culpa, ¿sí? Eso lo tiene que decir el juez después. O a mí me puede pasar cuando miro correos. Yo puedo decir, bueno, este es el remitente, el destinatario. Muchas veces nos piden, cuando son despidos, decir si el empleado llegaba tarde, que mirando los logs de fichadas si el empleado llegaba tarde. Yo no puedo decir si llegaba tarde. Yo puedo decir, empleado llegó tal día, tal hora y tal día, tal hora, pero no puedo decir si llegaba tarde, no. Eso no es incumbencia mía. Solo mostrar lo que estoy viendo en el sistema. Ojo que pasan los años y seguimos cometiendo a veces esos errores, ¿eh? Uno es humano y a veces eh, dice más de lo que está viendo como informático, pero bueno, después nos impugnan y ahí nos tenemos o que retractar o que ratificar lo que dijimos. Pero bueno, no se preocupen que al principio les va a pasar, cuando pasa uno llora un poco, pero todo se arregla, no hay problema. Y esto es lo que les decía de la importancia de aclarar los límites. Si no pude hacer algo, decir por qué no lo pude hacer, ¿sí? Si no pude acceder a la casilla de correo, si los encargos visados no estaban completos porque fueron borrados o lo que fuera, todo eso yo lo tengo que avisar mientras respondo el dictamen.
Bueno, en síntesis, el resumen de todo esto es que el perito no tiene que resolver jurídicamente nada, sino que es aportar su conocimiento técnico, acá le decimos la expertise, lo le dicen mucho acá en los juzgados, este, tiene que estar fundado con bases técnicas y tiene que ser imparcial para ayudar al tribunal. Yo también les puse acá en la clase los tipos de peritos que hay, que eso por ahí para el que no se quiere anotar como perito de oficio. eh, a ver dónde se los puse. Acá. Ah, no les estoy compartiendo esto, esperen, que ahí les comparto todo de nuevo. Ahí les comparto todo de nuevo. A ver dónde se los puse. Por eso estas dos primeras clases yo las vi como que son como un poco mucho texto, pero después las próximas van a tener un poco más de práctica. Eh, Acá arriba está. Ah, estos son los tipos de peritos. Tenemos por un lado el perito de oficio, que sería para lo que yo les estoy explicando este curso, que es un perito que se anota en las listas de las cámaras, en algún momento sorteado a través de un sistema que debería sortearnos a todos en forma equitativa, y que el juez nos dice, estos son los puntos que tenés que responder, y que nosotros tenemos que de alguna manera llegar a la información que necesitamos para poder responderlo. Y entregar el dictamen y esperar que el juez nos regule nuestros honorarios. El consultor técnico, en cambio, es un perito que también lo llaman de parte, que lo llama una de las partes. Por ejemplo, a una persona le hacen un fraude bancario y llama a un perito, como me han llamado a mí o a otros que saben bastante de seguridad bancaria, para decir, bueno, yo quiero hacer un juicio, ¿qué tengo que pedirle al banco para que a mí el juicio me resulte favorable? O sea, ¿qué es lo que le debería pedir? Entonces, bueno, nosotros que sabemos qué son cuáles son las normas del BCRA que le pide al banco que tiene que guardar en sus logs, le decimos, bueno, tenés que pedirle que te pase el historial de esto. El contador también le ayuda a hacer puntos de pericia, dice, tenés que pedirle el libro de IVA, el libro de esto. Bueno, cada uno en su profesión ayuda al abogado que quiere hacer una causa a armar los puntos de pericia y a decir qué documentación debe presentar para que esos puntos le resulten favorables en el juicio. Por supuesto que no debería ser parcial tampoco ese perito, debería ayudarlo siempre sin hacer trampa, digamos, y decir, mira, esto te conviene. Por ejemplo, en muchos fraudes que está habiendo con empresas en bancos, a la empresa le entra un virus. Si el banco detecta que hubo un virus, puede echarle la culpa al cliente, decir, yo no tengo la culpa que te entró un virus y que eso hizo que te hicieran transferencia. Entonces, eh, pero yo como perito le tengo que decir, mirá que el banco te puede llegar a pedir esto y lo tenés que presentar. Yo no puedo falsear que vos no tuviste un virus si lo tuviste. O sea, no sé si hay peritos que lo hacen o no, pero no deberíamos hacerlo. Sí, deberíamos siempre, en cualquier momento, sin imparcial, aunque estemos para el lado de una de las partes. Pero sí ayudar a la parte a que sea la mejor prueba posible para su causa. Y después están los peritos oficiales, ¿sí? Estos suelen trabajar generalmente en las cámaras penales o correccionales. Son peritos que cobran un sueldo en la justicia, no como nosotros que somos sorteados. Ellos trabajan 8 horas por día dentro de la justicia. Puede ser que trabajen en la justicia o puede ser que trabajen a veces en fuerzas de seguridad como gendarmería, son peritos o policía federal. O sea, cobran un sueldo y trabajan como peritos dentro de una de las fuerzas. Y muchas veces nos toca trabajar con ellos, ¿sí? En causas penales nos pueden llamar para ir a gendarmería y trabajar junto con ellos en alguna de las causas. ¿Hasta acá tienen alguna duda? No. Puede No, llegar bueno, a ser polémico lo mío cuando hablas de a seguridad ver, de seguridad a de ver, no importa, plataformas, ¿no? vamos a hacer Muchas polémico. veces se lo hago cortito y bueno, queda para pensar. La seguridad Sí, de las plataformas. No sé si se enteraron que LinkedIn como plataforma está teniendo muchos fraudes, están contactando mucha gente por empleo y son fraudulentos. Por lo tanto, habría que periciar ahí si realmente
es el problema de seguridad en la plataforma, que puede ser, o otro problema en este caso era el hospital italiano, por ejemplo. Si Ajá, entran a LinkedIn van a ver todo el historial muy reciente de personas ajá, que fueron engañadas. Obviamente, la persona fue la que dijo, ok, dame el link o accede al link, pero se está sí, haciendo todo desde la plataforma. Entonces el hardering debe ser muy complejo también de como sistémico poder comprobar que la comprobar si fue, plataforma es difícil, no es imposible, porque te lo van a tener que dejar periciar y es algo mucho claro, más complejo a nivel tecnológico, ¿viste? La seguridad. claro. Sí, no sé si siempre podemos responder todos los puntos. A veces no se puede, a veces son cosas que están fuera de... eh, pero bueno, esas causas que vos decís de ese estilo suelen aparecer más en la penal y la ventaja que tenemos cuando aparece en penal es que los peritos oficiales tienen un montón de software que nosotros no tenemos para poder Ah, verificar ok. algunas cosas, eh, que son software súper caros que nosotros, por supuesto, no vamos a tener. Este, ¿Esos licenciamientos corren por nuestra cuenta? sí. Todo eso correría siempre por nuestra cuenta. A veces podemos pedir anticipos para gastos, eso lo voy a explicar en el momento que demos la clase de cuando se acepta el cargo, pero los jueces no te van a aceptar que vos pidas un adelanto para comprar un software que después lo vas a usar para otras causas también. Sí nos Ujú. dan anticipos para gastos si hay que comprar un disco y yo tengo que copiar un disco y necesito comprar un disco para hacer esa copia. Eso sí, generalmente lo aceptan. Pero para software no, tienen que decir, bueno, eso es parte de de, de- de lo que vos precisas para trabajar, que no te lo voy a dar yo. ¿Exige licenciado? Porque también lo puedes conseguir sin estar licenciado. Sí, bueno, yo cuando hice los primeros cursos decían que tengamos cuidado de nunca usar. A ver, si es software gratuito y libre, no hay problema. Yo uso, por ejemplo, Autopsy, que es gratuito, FTK, tengo un montón de software que son buenos. Pero hay cosas, por ejemplo, para peritar teléfonos, a veces es más complicado. Los software gratuitos no funcionan. Ujú. Este, y siempre nos dijeron nunca usen software trucho, eso sí no podemos usar, no podemos usar, por ejemplo, un Word si no. No, todavía no se da cuenta, pero si alguien se da cuenta que estás usando un porturucho, te van a decir, bueno, no, como un perito Sí, está usando algo que está. claro. Pero bueno, hasta ahora, en general, en lo que es comercial, trabajo, civil, no es necesario, ¿sí? Si hay que copiar discos y eso hay un montón de herramientas gratuitas más, para poder hacerlo. No quiero hablar tampoco específicamente de informática porque acá hay otros que no son informáticos, pero en todas, supongo que en todas los calígrafos, por ejemplo, necesitan sus cartoncitos con sus copiadores y sus tintas. Yo lo he visto eso en algunas pericias. Y muchos precisan viajar. Por ejemplo, los contadores tienen que viajar hasta un lugar para ver los libros y siempre piden dinero para eso. Pero bueno, a veces se los dan, a veces no. Pero bueno, creo que con respecto al rol del perito ya estamos y más o menos que quedó entendido. Vayamos ahora sí a las partes de la causa, que eso es un poco más interesante. Ahí les abro el otro. ¿Por qué es interesante? Porque aunque no necesitemos saber no somos abogados, no vamos a mirar una causa de principio a fin, pero está bueno identificar las partes para saber en qué partes actuamos nosotros y cuál de esas etapas son interesantes para poder contestar los puntos, ¿no? Así que ahora les vuelvo a compartir. Bueno, les comparto así, supongo que lo ven igual, sin tener que cambiarla. Ah, ¿así lo ven igual? Esperen que creo que lo puse al final, acá, en vez del principio. Sí, estoy en la última diapositiva en vez de la primera. Esperen que oculto esta nueva etapa. Ahí está. Ahí ven bien las diapositivas. Sí, sí. Bárbaro. Bueno, nosotros leemos el expediente de una manera distinta que el abogado, ¿sí? El abogado busca toda una estrategia para que su cliente gane, mira absolutamente todos los movimientos de la causa y trata de ganar. Nosotros no vamos a mirar todos los movimientos. Yo después les muestro cómo hago yo para mirar día por día las causas y cuándo me doy cuenta si es algo para mí o no. Este, Nosotros tenemos que identificar qué es lo que nos están pidiendo, buscar los puntos de pericia y buscar los momentos en que tenemos que intervenir. No solamente los momentos técnicos, ¿eh? Porque en el medio de la pericia hay otras cosas que también son, en el medio de la causa, quiero decir, que también son para nosotros. Por ejemplo, cuando las partes nos dan los datos para contactarnos,
no es parte de la pericia, pero aparecen en la causa y lo tengo que levantar. En general, a nosotros nos notifican cuando es algo para nosotros, pero no nos tenemos que recostar y descansar en que todo lo van a notificar porque a veces no lo hacen y el juez dice hágase saber, significa que no hay una notificación, sino que yo tengo que saber y mirar el expediente y saber que eso era para mí. Y para los abogados es fácil y para nosotros no es tan fácil. A veces darnos cuenta de que ese escrito o ese despacho es para nosotros. Entonces yo generalmente lo que hago es mirar todos los días, por lo menos las causas que se movieron ese día, ¿sí? Para fijarme si no hay algo para mí. Bueno, estas serían las etapas que tiene una causa desde que empieza hasta que termina, ¿sí? Voy a hacer así para ir mostrándoles las partecitas. Le puse inicio y no demanda porque no siempre se llama demanda el inicio de una causa. A veces en las sucesiones tiene otro nombre, no hay una demanda, no es A contra B. Pero a veces dentro de una sucesión o en algún litigio dentro de la sucesión aparecen pericias. Puede tener distintos nombres, pero en general en civil, comercial, laboral, lo que hacemos nosotros, siempre arranca con una demanda, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner la que les dije el otro día, que era Barry Allen contra Rappi. Barry Allen inicia con su abogado una demanda, ¿sí? Diciendo, bueno, yo trabajaba para Rappi y no me pagaron indemnización cuando me echaron, ¿sí? Y pone ahí todo lo que para él determina que fue injusto. Después, la demandada contesta y dice, no, esto que dice Barry no es verdad, esto no es. Generalmente dicen todo que no, y presentan su prueba también para decir por qué no es verdad. Entonces va a estar la prueba del actor, el actor es el que inicia la demanda, y la prueba del demandado, que es el que hace la contestación de la demanda, ¿sí? Entonces vamos a tener demanda y contestación de demanda. Después viene la apertura a prueba. Una vez que el juez ve todo lo que cada uno pidió, dice, bueno, ahora empieza la prueba, la etapa de prueba. Y vamos a ver cada una, los testigos, la documental que presentaron, se piden oficios al correo, a distintos lugares para que les den información. Y dentro de eso va a estar, ven que está entrando Alejandro. Hola Alejandro, ¿cómo estás? No sé si ya estás escuchando. Espera que oculto eso que me está tapando también a mí. Hola, hola. Hola Alejandro, Perdón, ¿cómo estás? perdón la ciudad tarde. No, no, no hay problema. Acá estamos explicando, empiezo si quieren un cachito de este pedacito. eh, de cuáles son las etapas de una causa, ¿sí? Ajá. Entonces, la causa empieza entonces siempre con una demanda, no siempre, les decía, no siempre se llama demanda, por eso les pongo inicio, a veces tiene otros nombres, pero en general se llama demanda, con un actor que dice, en el caso que les mostré el otro día de Barry Allen contra Rappi, bueno, Barry Allen dice, a mí me echaron y no me indemnizaron, por eso hago un juicio. Y inicia con la demanda. Presenta toda la prueba para que él supone que define que es justo lo que le está pidiendo. Y el demandado contesta esa demanda, ¿sí? Se llama contestación de demanda, donde también puede presentar prueba para decir, no, lo que él dice no es verdad, no es verdad, no es verdad, ¿sí? Él faltaba, él no entregaba los pedidos, y bueno, y presenta su prueba para contradecir lo que está diciendo la demanda. Una vez que cada uno presenta su prueba, el juez dice, bueno, empieza la etapa de prueba y vamos a revisar todo lo que ustedes presentaron. Testigos, documental, se piden oficios a distintas entidades. No sé si hubo llamadas telefónicas a Movistar, bueno, a quien fuera para obtener toda esa prueba. Y dentro de eso están las pericias también. Se producen todas las pruebas y los peritos damos nuestros dictámenes, ¿sí? Las partes, una vez que entregamos el dictamen, pueden hacer observaciones o impugnaciones y aclaraciones, se llama. Yo pues se los pongo en el glosario todas esas palabras. Impugnación es que nos dicen que lo que dijimos está mal. Aclaración es que eh, quedó como que no se entendió bien lo que dijimos y necesitamos explicarlo o explayarnos un poco más. Y observación a veces es cuando nos dicen, era 2020 y puso 2026, como que nos están diciendo no es que cometió un error garrafal, sino que tal vez es un error como de sintaxis y bueno, nos piden que lo observan para que nosotros lo rectifiquemos. Bueno, nosotros respondemos todo eso y una vez que pasa toda esa etapa, viene el cierre de la causa, que arranca con la certificación de pruebas. No en todos los fueros funciona exactamente con estos nombres,
pero los pasos son más o menos los mismos. Por ahí tienen distintos nombres, pero en general son este, estos nombres que estoy mostrando acá. Acá no sé por qué me salió dos veces el 9. Después se los arreglo antes de subírselos. Me di cuenta recién ahora que lo estoy mirando por segunda vez. La certificación de prueba significa que el juez dice, bueno, secretario, dígame si toda la prueba ya se produjo. Entonces el secretario dice, sí, los testigos vinieron, pasó esto, bueno. Y si está todo bien, empiezan los alegatos. Los alegatos son cuando cada abogado hace un resumen de lo que para él termina siendo la causa. Acá se probó que esto, que aquello, que el perito dijo esto y que el testigo dijo esto, entonces se prueba que lo que nosotros dijimos es correcto, la demandada va a hacer lo suyo por su lado. Y después de los alegatos viene la sentencia, donde el juez dice para él quién tiene la razón, según las leyes, según su, 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 su- su cargo de juez, él es el que decide finalmente, según toda la etapa de prueba, quién es el que gana el juicio. A veces en la misma sentencia ya nos regulan honorarios y a veces no. ¿Sí? Eso puede depender de cada juez. No depende del fuero ni nada. Cada juez decide, y inclusive en un mismo juez en una causa a veces regula en la sentencia y a veces no, según si él piensa que a lo mejor sabe que va a haber apelación y que esa apelación va a tardar a veces o que van a cambiar los montos, a veces está bueno a veces que no nos regulen en la sentencia porque puede subir en la apelación y tener un honorario más alto a veces. Por eso cuando en la sentencia no hay honorarios no le tenemos que discutir. Nunca conviene discutirle al juez nada porque se nos pone en nuestra contra. Este, siempre es todo sí, sí, siempre que que no haya un error. Si hay un error o a veces pasa que se olvidan de regular los horarios, hay que pedírselo, pero si estamos en la etapa de sentencia, todavía no hay que exigir ese honorario. Después viene la apelación, ¿sí? Si dentro de la sentencia nos regularon honorarios, nosotros los podemos apelar y decir que son bajos. Si no nos regularon, tenemos que esperar a que pase la apelación, vuelva y después volver a apelar. O sea que a veces hay dos apelaciones, una por la causa y otra por los honorarios. Si en cambio nos regulan en la misma sentencia, en la misma apelación se resuelve todo después. Es un poco más rápido, pero bueno. Y finalmente, después de la apelación, de la apelación sí quedan firmes nuestros honorarios y los podemos exigir que los depositen y que nos los transfieran. Parece un poco largo esto, pero la verdad que sí, si uno lo piensa, tiene bastante lógica, no es difícil recordarlo. Eh, A mí lo que me pasó cuando yo hice el curso, me acuerdo en el año 2014, que no nos explicaron bien que había una etapa de inicio de prueba y cierre. Y cuando uno va a los juzgados te preguntan, ¿en qué etapa estaba? Y dije, más en los laborales. Y yo qué sé en qué etapa está, no sabía. Bueno, después lo fui aprendiendo con el tiempo. Por eso yo ya se los doy para que evitarles esos problemas. Este, bueno, hasta acá, igual ahora voy a explicar un poquito más cada una de las etapas, pero más o menos con lo que les explico acá estaría resumido todas las etapas de un juicio. ¿Hasta acá alguna duda? No, No. Y en esta no, diapositiva les remarca específicamente dónde actuamos nosotros, ¿sí? Desde la apertura de prueba hasta que se certifica. Eso no quiere decir que después nos desentendemos y no hacemos más nada, no. La demanda la tenemos que ver para ver los puntos, la contestación también, pero como que nuestro trabajo funciona en esta etapa de prueba. Y después, por supuesto, cobrar los honorarios es un segundo trabajo, ¿sí? No es tan simple a veces. Ya lo vamos a ver en la clase de honorarios. Yo les cuento, hay un abogado que se llama Mariano Oromendia, no sé si alguno de ustedes los conoce porque es bastante conocido dentro de los peritos, que tiene un sitio que se llama Soy Perito. Está muy bueno, el abogado lo que tiene es que explica todo, cada tanto da charlas de cobros de honorario. Yo creo que cobro de honorario corresponde a hacer un curso en nada más que de eso, y es muy bueno cuando él los da. Así que sí, cuando se anoten como peritos, no lo hagan ahora porque a mí me pasó que yo reentusiasmada lo hice cuando recién empecé y después me olvidé de todo y pasaron 2 años hasta que cobré. Entonces, yo ya lo hice 3 o 4 veces. El mismo seminario que da él lo vuelvo a hacer porque cada vez que lo hago aprendo cosas nuevas, porque las leyes cambiaron, porque después por en el medio vino la ley de honorarios, así que cambió un montón todo. Y la verdad que no es un curso caro y vale la pena porque uno le pregunta. A mí ahora, después de varios años de trabajar, me surgieron dudas en cobranzas que tuve que hacer, se las pregunta, no tiene problema en contar absolutamente todo. Y además,
se dedica a hacer cobro de honorarios, así que está bueno como abogado también para tenerlo después. Yo tengo otro porque él cobra un poquito más que los demás, pero para causas muy, muy difíciles sí lo he puesto a él. Pero bueno, les quería decir eso, honorarios es todo un tema aparte, ¿sí? No, no, lo voy a explicar acá en las últimas clases, pero no va a alcanzar una hora para entender bien cómo cobrar los honorarios. ¿Porcentaje de causas tuviste que poner a un abogado para que te den los honorarios? Eh, no un gran porcentaje. Si yo ya cobré, después me fijo bien ahora cuando terminemos la clase, se me acuerda que lo miremos en el Notion, que tengo como una estadística, pero suponete que hice 100 causas, de cada 100 causas habré tenido que ponerlo en 10, digamos, más o Es un menos un 10%. 10%. Está bien, para tenerlo claro, porque dijiste Sí, que tardaste 2 años en cobrar la primera, entonces te digo, de todas las fases que nos mostraste recién, desde sí, una pericia simple, si clasificamos los tipos de pericias, desde una simple sí. a la más compleja, ¿cuánto es el tiempo que te lleva este trabajo pericial? Si hay apelaciones, si no hay apelaciones, si tenés que esperar. eh, A ver, como trabajo me lleva todos los días, a ver, yo no lo cuento solo por pericia, porque generalmente uno trabaja en varias pericias al mismo tiempo, más que nada en el sentido de la parte de actuario, digamos, cuando miramos si hay movimientos en las pericias, digamos que, a ver, y después te digo bien en pericia en sí, pero a ver, todos los días me lleva más o menos media hora, 40 minutos, pero está bien porque yo tengo muchos, ahora les voy a mostrar. Ver todas las pericias que se movieron en el día. Media hora, ponerle, revisar todas y ver si alguna realmente me afectaba a mí o no. Este, eso ahora lo hace Paulo generalmente. Él me ayuda con esa parte de actuario, digamos, y yo trabajo más que nada en la pericia. Pero ponele que lleva, cuando ya tenés muchas, unos media hora, 40 minutos. La pericia en sí lo que te lleva es el tiempo de organizarla, que es armar un correo para todos, donde dice, bueno, qué día pueden, este día no puedo, bueno, y organizar eso, que no es mucho tiempo. Después la pericia en sí puede durar, yo casi todas las hago por Zoom o por Meet, este, una hora y media, algunas menos, algunas duran 40 minutos, una hora y media, y hubo pericias largas donde tuvimos que hacer 3 o 4 reuniones de una hora, por ejemplo, porque tampoco se puede hacer una pericia de 4 horas juntas porque ya todos se cansan. Si la pericia se transforma en algo muy largo, se corta y se decide que se sigue otro día. Pero ponele que normalmente te lleva 2 horas la pericia en sí de estar en la reunión, para Ujú. obtener todos los datos que precisás para contestar. Después, hacer el informe más o menos te lleva otras 2 horas, 2 horas y media. Y ahí la entregás y ya te desentendés por bastante tiempo hasta que llega el momento de los honorarios. Y pelear los honorarios te puede llevar, a ver, si no es fácil porque se empeñan en que no, que después les voy a contar que hay un tema que a veces quieren reducirnos porque hay una ley que dice que entre todos no podemos sumar el más del 25% y buscar un poco de jurisprudencia para decir por qué sí, por qué no. Y la parte de cobranza te puede llevar 3 o 4 horas, no te digo todo junto, pero entre ir contestando, que te dicen que no, que sí, casi te lleva al mismo tiempo que hacer un informe, o más a veces, la parte de Sí. cobrar. Ujú. Mi primo, por ejemplo, como tiene muchas, él ya no cobra nada, él le pasa todo a Oromendia. Dice, yo termino la pericia y ya se lo paso. Chau, él no se desentiende completamente. Yo todavía no tengo tantas ni estoy tan bien económicamente para darle siempre el 20% al abogado. Y yo tengo una hora que me cobra el 10 y es bastante bueno, así que, bueno, cada uno va rebuscándose como puede. Ujú. Y después tengo un amigo que es abogado y a veces sin cobrarme me da una mano y me dice, no, acá contesta esto, me da como una mano para que lo haga yo sola. Pero bueno, y también entre compañeros, si uno se mete en un grupo, che, a mí me pasó esto, a alguno le pasó, ¿qué contesto? También entre compañeros en un grupo también nos ayudamos para cobrar. Este, así que está bueno después de que terminemos esto, que quedemos en algún grupo para todo esto, que nos sirve a todos. Que Marian, Yo no pero sé todo. perdón, cuando te regulan el honorario, es como que no te lo pagan tampoco, no es que ya queda regularizado y dicen, bueno, ya está, es No, lo que te no es corresponde. tan simple. A vos te Ah, ok, ok. regulan hoy, primero que, suponete que ya esté firme, hablemos de que ya está firme, que ya se apeló, que volvió, que ya está firme, ya Sí. nadie puede protestar por ese honorario. Pasan los días, la persona no te deposita, entonces tenés que empezar a decir al juez, no me depositen, intimen a que depositen porque no depositan, los notifica, le dice, bueno, ustedes no depositan. Eso puede llevar un mes entre que el juez notifica que va y vuelve. Si no lo hacen, tenés que empezar a pedir embargo y empezar a investigar dónde esa persona tiene cuentas, por el Veraz, por el... Yo uso mucho el Banco Central,
Ahora lo que estamos haciendo mucho con Paulo es cuando empieza la causa, como tienen que pagar las tasas de justicia y eso, ver de qué banco, en qué banco pagaron las tasas de justicia, pero tratar de sacar, no sé, de algún lado de dónde pueden tener plata. No pasan todas, ¿eh? Como, a ver, si tengo que hacer una estadística como me pidió Jacqueline, de cada 10 hay una que es difícil de cobrar y dos, digamos, que cuesta un poquito. Y alguna incobrable puede haber cada 20 pericias que ya sé que no las voy a cobrar. Este, Después viene el tema que ahora muchos, por ejemplo, de los laborales, pierde el trabajador y se complica más cobrar ahí, porque le vas a cobrar a una persona despedida que encima no le pagan indemnización porque perdió el juicio. Y bueno, no sé, ese es un tema mío tal vez. A mí me cuesta eso. Este, pero también siempre tenemos la opción de cobrarle la mitad a la otra parte. Si la que perdió no puede pagar porque es insolvente, por lo que fuera, la ley nos permite cobrarle del 50 al 100% a la otra parte. Después lo veremos en la de regulación cómo es eso. O sea, no es que nos vamos a quedar sin nada. Es muy raro que nunca cobremos nada de una pericia. Siempre algo terminamos cobrando. Sí, yo sé que a todos nos interesa más esa parte, que siempre que No, voy por las pero etapas todo el escúchame, mundo lo que quiere es saber cómo. tenés que incluir otro perfil en el curso, cobrador de Claro. honorarios. Claro, sí, sí. Por eso les digo que el de Oromandia está muy bueno porque toda la charla es para cobrar honorarios, nada más. Explica un poco todo esto básico, pero la charla está nada más que y él sabe muchísimo más que yo. Sí, yo sé por lo que fui Más trabajando, pero administrativo, digamos. Yo también preguntaba por los claro. tiempos, desde una causa simple hasta una causa compleja, para poder administrar los que estamos trabajando y no nos permiten, y tenemos horarios complejos también de home office, cuánto tiempo llevaría una causa. Pero por lo que comentaste, es de 1, 2 a 3 meets Sí, como pues mira, yo mucho. trabajo 8 horas en el sindicato. Doy clase 2 mañanas y dos noches, y los sábados. Y me arreglo para meter huequitos con pericias por algún lugar de ese Tetris que tengo ahí en el calendario. Lo único que tenés que tener es ese momento para hacer la reunión. Después lo demás lo haces sábado, domingo, a la 1 de la mañana. No es Y que tenés planificarla horario para el igual, ¿no? resto. Tener todo muy claro, porque si no se va a repetir, si es una demanda simple, tenés que tener todo muy claro qué es lo que vas a preguntar, ¿no? Para poder certificar justamente los puntos de Sí, la yo pericia. preparo todas las preguntas el fin de semana antes de que tenga las pericias. Yo generalmente tengo, en la época que hay más pericias, trato de no poner más de dos en la misma semana, porque si no se me complica mucho preparar las preguntas y preparar después el dictamen. Pues si vos después dejás pasar mucho tiempo, te olvidás qué es lo que pasó en la pericia. A veces me pasa que tengo mucho laburo, la dejo pasar una semana y uy, no me acuerdo. Y volver a mirar el video es un garrón, otra vez mirar todo de la hora de la pericia. Y Decí Como que ahora con peritos son los Zoom, responsables de juntar a todas las partes, te tienen que notificar los sí, mails, lo que todo. fuera, si seas la profesión que. A veces no podés juntar a las partes porque están muy peleadas, entonces tenés que hacer una reunión para una parte y otra reunión para otra parte. A veces pasa que la tenés que separar en dos. O porque no pueden, porque hay una que puede dentro de 3 meses. Los bancos, me sale hoy la pericia, me da un turno para octubre para hacer la pericia. Y bueno, yo presento hoy y ya está. Le digo, después me dieron esta fecha y ya está. No, yo ahí no, no. En general no, No los puedes jueces hacer no nos nada. hacen nada con eso. Por ahí Claro. alguna de las partes protesta, bueno, pero ahí ya es una pelea entre las partes. No, 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 no conmigo. Ujú. Bueno, acá no, estas les vamos a pasar rápido porque más o menos se los fui explicando mientras les mostré el diagramita, así que es la demanda, la contestación. Por ahí sí es importante eso. ¿Por qué me sirve esto? Porque en estos dos escritos normalmente están los puntos de pericia. Ahora se los voy a mostrar en la que les traje de ejemplo. La apertura a prueba es súper importante encontrarla porque ahí es donde el juez dice de todos los puntos que pidieron cuáles aprueba y cuáles no, ¿sí? Porque no siempre todos los puntos el juez dice que los hagamos. A veces nos dicen este sí, este no. A veces pasa que, no sé, pide, no sé, para un psicólogo que le haga un test de algo y después la persona reconoce que ya está tomando, no sé, determinado medicamento, entonces esa pericia ya no es necesaria. Por eso en la apertura de prueba tenemos que revisar bien qué es lo que tenemos que hacer y qué no. En el fuero civil y comercial buscamos algo que diga 360. Yo se los digo así porque como perita no sé bien exactamente qué es ese artículo, pero sé que tengo que buscar algo que diga 360. Y en el laboral sé que es cuando llaman a la apertura a prueba, pero bueno, no sé específicamente legalmente, por, eh, no les puedo explicar legalmente qué es el 360, pero sé que lo busco. Y lo mismo con el laboral, que busco el 80 o el 91, así que es la ley obrera. Ahora se los voy a mostrar en el caso este. Y bueno, y una vez que llega el momento de la prueba, acepto el cargo,
pido el anticipo. Todo esto después vamos a ver clases donde cada una de estas cosas las vamos a explicar. Hacemos las reuniones y hasta que, bueno, aplicamos los procedimientos para terminar el dictamen. Acá presentamos el dictamen, nos hacen las observaciones, las impugnaciones, las respondemos, todo esto ya lo explicamos. Y la certificación de prueba, que es re importante que la ubiquemos a tiempo, ¿sí? Porque si falta nuestra pericia y no la pusieron, después no nos van a querer regular honorarios. Y la certificación de prueba se notifica y nosotros tenemos que decir si fijarnos si está bien o no, porque a veces se olvida, por ahí es una causa muy grande y no aparece la nuestra y tenemos que decir, no, falta esta pericia que yo la hice y está en tal foja y el juez la aprobó en tal foja y bueno. Entonces, este es un punto importante, buscar esa certificación de prueba que estemos nosotros ahí. No en todos los fueros se hace, ¿sí? Por ejemplo, en el laboral creo que no hay certificación de prueba. Directamente va a alegatos y sentencias, algunas ni siquiera tienen alegatos, depende de los fueros eso. Pero en general hay que tratar de buscarlo. ¿Quién es el encargado de levantar toda esta información? Que vos como perita subís los documentos que te piden, o el dictamen, o la Ahora pericia, les no sé muestro. cómo es. Claro, sí, sí, Ah, todo eso lo subimos al sitio del PJN o en provincia al sitio, no, al MEB se llama, el de provincia. Pero más o menos el procedimiento es igual. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar la diferencia entre escrito y despacho, porque eso es importante para nosotros también en una causa. Y bueno, una vez que pasó la certificación, todo lo que dijimos recién, los alegatos, sentencia, apelaciones, y una vez que todo esto está firme, ahí sí podemos, viene la regulación de honorarios, y, y acá hay algo que por ahí no les expliqué. Acá dice dependerá de las costas. ¿Qué son las costas? Cuando nos regulan honorarios, el juez dice quién nos tiene que pagar. No siempre paga el que pierde. A veces el juez decide que paga otra persona. O que paga el que pidió la prueba, o que paga el que... porque el juez lo decide. Las partes lo apelan también eso. A veces, no, a mí no me toca pagar, qué sé yo, pero una vez que está firme, ya se decidió, tenemos que anotar nosotros no solo cuánto nos van a pagar, sino quién nos tiene que pagar. A veces lo divide y dice, bueno, como son varias demandadas, un 20% está demandado, un 30%. Cuando alguien, con los psicólogos pasa mucho, con los seguros, con los médicos, que hay empresas de seguro, de ART o lo que fuera. Entonces el empleador paga una parte, la ART paga otra y así. Entonces tenemos que revisar bien quién tiene que pagar las costas y en qué porcentaje. Eso también es importante que lo miremos cuando regulan honorarios. Eso es lo que se llama costas. Mm. Y bueno, en este caso no necesita ser abogado, pero les digo que tenemos que saber bastante, a pesar de que no necesitamos para poder interpretar todo lo que el juez dice. Ahora la ventaja que tenemos la IA es que nos explica un poco algunos términos. A veces yo le subo un despacho de un juez y le digo, acá no entendí qué es lo que quiso decir. O a veces me sirve mucho para los puntos de pericia. Nosotros armamos con mi esposo una IA donde le subimos todo el material del código procesal, la ley de honorario y todo eso. Y le decimos, ya, en esta sentencia, perdón, en esta demanda, ¿dónde están los puntos de pericia? No dejamos que decida por nosotros la guía para nada, pero nos ayuda a buscar, ¿sí? Nos ayuda a buscar dónde están o qué significa alguna palabra o dónde puedo buscar jurisprudencia para contestar esto. La IA la verdad que nos está ayudando mucho, por lo menos a mí en informática me ayuda un montón. Cuando, Marian, cuando vos decís armamos una IA, Sí. ¿qué querés decir? No, no armamos Armamos. una IA. En realidad lo que armamos, a ver, yo no soy experta agentes, ya en IA, es Paulo mucho más experto que yo. Lo que hizo él armar se llama agente, ¿no es? es como sí, era antes de que existieran los agentes. Él armó algo que se llamaba como una carpeta, no sé bien cómo llamarlo, no me acuerdo. Ahora se los busco y les muestro bien el nombre. Donde él le subió un montón de material y le explicó a esa ya que use eso, que no se vaya a internet a buscar cosas, que solo se base en lo que nosotros le pusimos como documentación para respondernos. Sí, claro, sí, sí, Este, como Notebook LM. Sí, correcto. como si Es fuera un un notebook no- LM, pero lo hizo dentro de ChatGPT. Él ahora está Claro, usando no, otras no. más, pero O yo sea, soy muy claro, pero vos fanática decís de... solamente a eso es que ni busca en internet, ni busca otra referencia, sino que Claro, correcto. es como un estilo notebook, pero lo hizo dentro del chat, sí. Ok. De ChatGPT, sí. Ok, no, Eh, está bien, era duda, como digo, armamos una IA y digo, ¿qué Sí, no, querrá por eso decir? yo, como no lo armé yo, no sé bien cómo lo hizo, pero también ya que estábamos a hablar de un temita, esperen que saco esto, esperen que falta, creo que está en la última. Vamos a hablar de un temita que me preguntó Alejandro ayer y que es re importante, que yo creo que lo dije en la reunión, pero él dice que no está seguro, esperen que dejo de compartir. Él me preguntó por el curso que hay que hacer este año para anotarse como perito en Nación.
¿sí? Desde el año 2014 que se implementó todo este sistema informático para poder inscribirnos, ya había habido una acordada en ese año 2014 que decía que para inscribirnos teníamos que hacer un curso. Me acuerdo que yo estuve en la UTN el día que lo informaron, porque hicieron todo un evento en la UTN para informar todo esto, este, pero nunca se dio ese curso, jamás lo hicieron, hasta este año justamente. Y este año dijeron que para poder inscribirse hay que hacer ese curso. Ese curso es como una especie de esto que estoy dando yo, digamos, pero más aplicado a lo que es legal, no sé, es algo extraño, porque sí, no solo explican esta parte procesal, sino explican qué es una cámara, quién está arriba en la oficina de peritos, es como mucho más administrativo, digamos. Que me parece que está bien, que porque los peritos a veces, yo creo que pasa porque los peritos nos equivocamos, a veces hacemos escritos que no corresponden y los jueces se cansaron un poco de eso en cobrar, muchas veces nos equivocamos, entonces dicen, no, que hagan el curso porque están haciendo macanas cuando escriben acá. Pero lo que nos pareció muy malo es que los que ya estamos hace 14 años haciendo pericias, que lo tengamos que hacer, parece ridículo. Pero bueno, ese curso es un curso que es online, que es un Moodle parecido al mío, donde hay un videíto y preguntas. Son 8 capítulos donde hay que contestar 5 preguntas en cada capítulo. Y de las 5 preguntas hay que contestar 4 bien. O sea que es un changüí muy chiquito. Yo después les voy a dejar, los que se inscriban este año, y justamente por ese curso es que ahora estiraron Este es un mes más De la Suprema Corte, ¿no? de la Suprema Corte, sí. Correcto. En provincia ya existe hace un montón de años este curso, pero es un curso re serio el de la provincia, nada que ver con el que están haciendo acá en Nación. Es un curso que dura 2 meses, que se puede hacer online, pero que el examen se da en forma presencial. Y es un curso muy serio porque capítulo a capítulo explican un montón de términos. Bueno, nada que ver con lo que hicieron acá. Para el nuestro hicimos un grupo entre un montón de peritos de un montón de especialidades y armamos un documento donde vamos poniendo las preguntas y respuestas. Esto entre nosotros, ¿no? Por supuesto, no lo comenten. Pero vamos poniendo las preguntas y respuestas que nos fue tocando a cada uno, porque encima son al azar, no nos tocan a todos las mismas. Hay preguntas mal redactadas, hay preguntas que donde está mal la respuesta, yo tuve que quejarme por una que me dio mal, a pesar de que había probado, porque de las 5 había hecho una mal, pero estaba mal la respuesta. Y como saben que están mal, te responden, te dicen que está bien, que te la vuelven a poner como buena. Se lo mandaron así como demasiado rápido. Pero bueno, tienen que saber que tienen que hacer ese curso. Yo después les voy a averiguar bien a los que todavía no se inscribieron cómo hacen el curso si todavía no tienen usuario en el PJN. Pero lo pregunté y me respondieron algo que no era. Me dijeron, este es el curso, como si hubiese sido un automático el que me respondió. ¿Puedes Pero inscribir sí, vos en durante el la semana. PJN? No te puedes inscribir. Es lo que no estoy segura, porque cuando nosotros nos inscribimos en el PJN tenemos un usuario por nuestro quill, o sea, nuestro usuario es nuestro quit o quill. Y acá para inscribirte te piden lo mismo, como que ya deberías tener, pero por ahí puede ser que si uno no está inscrito te deje. Después, en la semana les averiguo bien cómo es eso. Por total, el próximo curso empieza el 17. Y lo que pasa es esto, si no lo aprobás, son 8 clases que tenés que responder de cada clase 4 preguntas buenas de 5. Y una final que es integradora, donde te ponen preguntas de todos los capítulos, lo mismo que tener que contestar 4 de 5. Yo lo aprobé en 2 o 3 días, o sea, pero ayudada con este documento, porque algunas eran muy tramposas o eran, como les dije, estaba mal ¿Cursos u puesto los ocho números de las leyes. capítulos? ¿Ocho No, son cursos u ocho poquititos, muy capítulos? cortitos. Ah, Yo les ocho digo que en 2 días lo capítulos pude del hacer. curso. ¿Cómo? 8 capítulos en el curso, no 8 cursos. No, son 8 capítulos. Es un Ah, solo curso con 8 capítulos y cada capítulo tiene 5 preguntas que hay que responder. ok. Lo que pasa es que cada capítulo lo da una persona distinta, el que lo da un abogado no se le entiende nada de lo que dice en el video, después las preguntas no tienen que ver con lo que está en el video, entonces, no sé, estamos como muy enojados todos. Este mismo Oromendia dijo, Cuánto dura cada clase, cada capítulo, cada clase? no, es un videíto, ponele de Ah, o cada 10 video. 15 minutos y después Ah, material para leer. y, y el test. No, y el test, sí. O sea, vos tenés el video de 15 minutos, material, y después el El multiple test, choice. sí. Sí. Como el curso de manejo para recertificar la licencia de Como conducir, una cosa supongo, así, parecido al curso de manejo, pero sí. mal armado por lo que decís, porque si Sí. vos que estás en esto no lo entendés y te estás quejando, no debe ser muy coherente, no No, sé. no, y no soy yo sola, somos un montón que nos estamos quejando, Claro, pero si bueno. son muchos. Y por eso, y fue tanto que por eso estiraron la semana pasada dijeron que estiraron. No, no, sí, fue bastante caótico esto.
Pero, pero bueno, a los que les pasé el documento lo aprobaron rápido. De hecho, yo agregué preguntas, porque a mí me tocaron preguntas que no estaban la idea es que ese documento sea colaborativo, ¿no? Que nosotros, si hay preguntas que no están, las agreguemos ahí. Este, bueno, eso era lo que les quería comentar porque es importante que sepan que si se inscriben este año hay que hacer ese curso primero. Yo en la semana se averiguó bien para el próximo que empieza el 17 si se pueden inscribir. Más allá de que después se anoten o no en la justicia, si lo pueden hacer igual. Creo que dicen que dura un año si lo aprueban en el curso. Después les averiguo bien. No, no, no lo tomen como tómenlo con pinzas, porque no me acuerdo bien. Pero como yo me voy a inscribir ahora, ya está. No, no, no me El curso preocupa se hacerlo renueva bien. cada año. La idea es que el curso se hace una sola vez en la vida. O sea, una vez que lo aprobaste, ya está. Bueno, te inscribís por primera vez y ya está, no lo tenés que hacer nunca más. Lo que yo digo que dura un año es que si vos lo haces y no te inscribís ahora, no sé cuánto tiempo dura esa aprobación. Ok, tenés que volver a hacerlo. Es lo que no sé, eso hay que averiguar. Y creo que ni ellos saben tampoco, porque por lo que responden en tan vago, no, no, no sé bien cómo lo toman. Para provincia sí, si se van a anotar en provincia el año que viene, háganlo con tiempo. Yo lo hice online en el colegio de Che, San Isidro. espera, un Sí, cachito. Me parece que la inscripción para este curso termina mañana, ¿no? pero son varias etapas del curso. O sea, ahora, Ah, ahora hay ok. uno que empezó a fin de julio y termina el 10 de agosto para inscribirse. Después empieza uno nuevo, una nueva inscripción el 17 de agosto hasta el 24. Es Ah, decir, ok, ok, ok. porque el que Perfecto. desaprueba digamos, la comisión uno se puede anotar de nuevo en la comisión 3. No es que si lo desaprobas Ah, no lo puedes hacer más. Te dejan ok, volver a anotarte en el ok, siguiente. Y si ok. lo desaprobás en el siguiente, y así, como que lo puedes hacer varias veces el curso, hasta que lo apruebes. A prueba de boludo, perfecto. Sí, primero habían dicho que no, después dijeron que sí, por eso les digo, se dijeron y desdijeron tantas veces que no sé, trata de hacerlo, aprobarlo y ya está y sacárselo de encima. Se quedan sin perito. Claro, sí, ese es el tema, se quedan sin méritos. Este, bueno. Bueno, entonces, ya vimos lo de estas dos clases. Déjenme ver si qué más les puse acá en el aula. Les iba a mostrar el caso completo. Ahí les muestro. Yo les puse acá el caso práctico. La vez pasada les mostré uno laboral, este es un caso comercial, ¿sí? Para que vean uno distinto, no igual al que mostré en la charla, ¿sí? Eh, Acá tienen el paso a paso, yo ahora se los voy a mostrar en vez de así como pantallitos, se los voy a mostrar directamente en el PJN para que vean, ustedes aunque no estén inscriptos, pueden ver las causas estas, ¿sí? Por eso les puse acá el número todo de la causa para que la puedan buscar. Sigan viendo mi pantalla, ¿no? ¿Sigo compartiendo o ya no estoy No, compartiendo? no, no, Ah, no. ahí comparto. ¿No? Mm, Ay, no, ¿qué hice? Acá, listo. Bueno, está explicado acá paso, ahí les muestro, esperen acá. Fíjense que acá les puse paso a paso, ingresar a tal lugar, entren acá, hacen clic acá. Todo esto ahora se los voy a mostrar, pero si no se lo acuerdan, pueden entrar acá a este paso a paso que les hice acá. A mí este paso a paso después me sirve también para ver las páginas, para que no vayamos navegando todas las 18 páginas o 20 que tiene esta causa. Pero, entonces, el primer paso es entrar a PJN, ¿sí? Yo voy a hacer de cuenta que soy ustedes y que no tengo usuario en el PJN, como ustedes lo podrían buscar sin ser peritos todavía. Vamos acá a consulta y gestión de causas. Yo entro por acá porque tengo usuarios. Ustedes van a entrar por acá por consulta, que son las públicas, ¿sí? Los que cualquiera puede entrar sin ser perito. Y voy a buscar esta causa que yo les puse acá, que acá les puse los datos, que es comercial, es comercial, civil, civil, bueno, cada uno tiene su sigla y se entienden, ¿sí? ¿A, Este es a commerce, vos lo que te ¿sí? lleva es el número de expediente? Me llega todo, me llega el nombre de la causa, el número expediente, Correcto, fue el fuero. un mail a tu casilla. Sí, pero no, otra vez, no descansen en el mail. Ellos dicen que el mail es de cortesía. Hay que entrar todos los días No, no, correcto, tenés que hacer pooling, no interrupción, Sí, está sí. clarísimo, pero digamos, pero A veces es un mail o a veces es una En realidad lo que nos llega ok, realmente es una notificación, se llama. ok. Debiera llegar Una una notificación. notificación, una alarma a tu portal, ¿no? Pero no lo hacen, obviamente. Yo nunca Eh, usé el del teléfono. Provincia sí tiene un sistemita para el teléfono que te manda alarmitas cuando. Pero la verdad, después les muestro cómo lo veo yo como perita, van a ver que igual se ve fácil cuando tenemos una notificación. Este, Ahora, primero les muestro cómo lo ven ustedes, pues les muestro como perita. Ahora, si ustedes quieren ver una causa, y después les muestro yo como perita cómo veo mis notificaciones.
Entonces, ustedes como no son peritos, entran por acá por consulta de causas y buscan este dato, comercial 13861 del 2020. Entonces pongo acá que es comercial 13861 del año 2020. Ojo, hay que hacer primero el consultar está primero y después el desafío, pero hay que hacer primero el desafío para tocar consultar. El desafío es poner este textito acá, 7792, para saber que somos una persona, y ahí sí podemos consultar. Bueno, no me tomó, se ve que tardé mucho en hacer el compo verificador. De nuevo tengo que hacer el desafío. Esto pasa a veces, como que se traba en el desafío hasta que lo hagamos. 0835. Ahí está. Ahora. Y acá la encontró, ¿sí? A veces si no le pongo el número específico, lo podemos buscar también por el nombre, ¿sí? Por Integral Pack. Lo que pasa es que, por ejemplo, en los laborales no permiten buscar por el actor, por un tema de que para que las empresas no busquen a ver si esta persona hace juicio para tomarlo o no tomarlo. Entonces, en laboral creo que sí o sí hay que buscar por número y año. Bueno, y acá está toda la causa. La causa tiene un montón de páginas acá abajo. Y tiene un ver históricas que en general no es necesario usarlo porque ¿cómo? ¿Qué me preguntaron? No, pensé que me habían preguntado. Siempre vemos al principio lo último que pasó y después hacia atrás, hacia lo histórico, ¿sí? Esta es una causa medio viejita, pero bueno, como tenía todas las etapas, la usé como para mostrarles. Con estos dos mayores, puedo ir a la última página. Si en la última página yo veo que no está el principio de la causa, acá yo me doy cuenta que es el principio porque ya estoy en la hoja 2. En las causas se le llama fojas a las hojas, no hojas, no sé, por el tema del latín, que usan mucho el latín, bueno, que veo que empezó en la foja 2, entonces ya sé que este es el principio de la causa. Si no lo viera, tendría que ir a históricas, porque quiere decir que hay cosas más viejas que lo que estoy viendo acá. Es raro que haya históricas, es muy raro, porque fíjense que acá está desde el 2020. Tienen que ser cosas de antes del 2018, por ejemplo, para que no se vean acá. Bueno, y acá empezamos a ver las etapas, ¿ven? Lo primero que aparece acá es el escrito de demanda, ¿sí? Esta sería la primera etapa, la demanda. Junto con la demanda presentan la documentación, ¿sí? Después en la clase que veamos específicamente cuando aceptamos el cargo y todo eso, les voy a mostrar, porque si no ahora se nos va a hacer 2 horas mostrándole cada una de las partes, pero lo importante es que identifiquen que acá empezó la demanda, que acá el actor dijo yo quiero hacer un juicio porque esto que me hicieron es injusto. Este... Después hay que buscar dónde contestaron. Yo en realidad no empiezo por acá, siempre empiezo buscando primero lo que les dije antes, que es la apertura a prueba. Pero ahora para mostrarles en orden las etapas, después les muestro dónde está la apertura a prueba. Bueno, una vez que presentan la demanda, le piden que pague la tasa de justicia, todo un montón de cosas que a nosotros no nos interesan, hasta que en algún momento el demandado contesta. Acá todavía no contesta. Le mandan cédula, no responde, bueno, y todo eso pueden pasar varias páginas hasta. Acá fíjense que está pidiendo oficios a la Inspección General de Justicia para ver por qué no responde, dónde está la empresa que le quieren hacer la demanda. Bueno, hasta que en algún momento, esto sigue acá que no lo encuentran, siguen sin encontrarlo, hasta que acá Veo. en algún momento la persona responde y dice y contesta la demanda, ¿sí? Por eso no es tan fácil, hay que revisar, hay que navegar un poco la causa para encontrar las partes. Entonces veamos, en la 19 está la contestación, en la 24, o sea, la causa empezó el 11 de diciembre del 2020. Y la persona contestó, o el demandado contestó, en febrero del 2022, o sea, 2 años después. Años Esto después. no pasa tanto ahora que es tan digital, pero hay casos así que se tarda mucho. Pero bueno, como hasta acá todavía no nos sortearon, a mí esta parte no me importa, porque esto ya pasó, digamos. Está en el pasado, en el momento en que a mí me sortearon. Pero acá es donde encuentro la contestación. Esta sí que sería la segunda etapa. Ahí entonces, una vez que contestó, el actor pide que se abra prueba. Esto es lo que les quería decir. Hay que distinguir entre escritos y despachos, ¿sí? ¿Ven que este dice escrito y este dice despacho? Escrito es lo que suben las partes, los peritos y, no sé, los fiscales en general son escritos. Y el despacho es lo que el juez provee. Provee significa que dice esto lo hago o esto no lo hago, ¿sí? O responde a los escritos que uno va subiendo, ¿sí? Entonces, siempre hay que distinguir entre escrito y despacho.
Fíjense que si yo abro un escrito, cualquiera de estos, el que escribe es la abogada en el carácter de tal cosa, no es un juez. En cambio, si yo abro un despacho, fíjense que ya tiene otra forma, ¿sí? Tiene el loguito del Poder Judicial y lo firma o el juez o el secretario, ¿sí? Ya no es una de las partes, ya es alguien del juzgado. Que esto tampoco me lo habían explicado a mí cuando hice el curso y tardé un poquito en darme cuenta de la diferencia entre los dos al principio. Esperen que ahora quiere salir el perro, este es el gato. Bueno, entonces acá Movimientos encontramos, también, y tenés ¿cómo? DEO. Tenés movimientos, además de... Claro, y además de los movimientos tenés cédulas, o sea que son, no, no las escribe ninguno, sino que son cédulas de notificación, que después les voy a mostrar cómo las vemos nosotros. Tenés deos, hay cosas en el medio que también no son ni escritos ni despachos. Pero en general a nosotros lo que nos interesan son escritos, despachos y notificaciones, es lo que a nosotros nos interesa. Bueno, acá entonces empiezan a pedir que se abra la prueba. Entonces vamos a buscar en qué lugar el juez decide abrir la prueba. Acá siguen pidiendo que se abra la prueba. Y acá no dice 360 como dicen otras causas, pero acá dice proveimiento de los medios de prueba. Funciona como si fuera el 360. Entonces, Proveimiento. proveimiento. Sí, hay que empezar a aprender esas palabras. Con el tiempo las vamos tomando Proveimiento, como... no las Sí, hablan del proveimiento. proveído en vez del provisto, pero bueno, hablan así, bueno, lo de a poco los entendemos. Entonces, si yo entro, esta es la parte interesante para nosotros, es el proveído. Y acá empieza a decir, bueno, la parte actora pidió esta prueba, esta prueba, esta prueba, y en algún momento va a haber pericia, pericia contable, pericia informática y así. Y entonces dice de cada parte, qué es lo que después, la demandada esta pidió esta prueba y esta. Y ahí nosotros tenemos que ver qué es lo que yo se lo mostré en la charla. Después igual vamos a hacer una clase específicamente para ver esto, pero como para que vean que esto es la parte más importante para nosotros. Bueno, una vez que está el procedimiento de pruebas, empieza la etapa de pruebas, donde aparecen las fechas de testimoniales, nos sortean a nosotros, ven, después acá acepto el cargo. Todo esto va a haber una clase donde está todo esto, que es la etapa de prueba específicamente, ¿sí? Donde se acepta el cargo. Acá me dieron anticipo para gastos, porque es del año 2022, todavía en esa época daban bastante anticipo para gastos. En dos palabritas, Marian, Sí, viste cuando en el documento anterior, no es para que vayas, ¿eh? no, no, Cuando no, sí, decía pericia informática, ¿qué decía, sí. por ejemplo? Te lo muestro, no tardamos nada. Espera. Estaba en la 18, creo. Ah, sí. Acá en la pericia informática decía. Dice en subsidio. Bueno, esto significa que a lo mejor al principio no se hace. En subsidio significa que depende de otra pericia, del resultado de otra pericia, si se va a hacer o Ah, no. ok. Pero como dice, en atención a la negativa planteada, bla, 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 entonces designe ese ingeniero que sí que acá dice que sí se va a hacer. Porque si designan un ingeniero de informática, dice que sí se va a hacer la prueba. Que debe aceptar dentro del tercer día notificado. Esto es igual para todos, de cualquier especialidad más o menos dicen lo mismo. Según la acordada tanto, la acordada dice qué es lo que tenemos que poner en ese escrito. Y dice, el experto deberá hacerse presente en la oficina de las partes, ingresar a los servers, bueno, y acá me dice algo de lo que... No siempre nos dice eso, a veces nos dice ir a Fojas tanto donde están los puntos de pericia y que haga lo que dice ahí. A veces acá nos ponen qué es lo que tenemos que hacer. Eso varía mucho entre un juez y otro, entre una causa y otra. Eh, es como que acá me copiaron lo que yo tenía que hacer como un punto de pericia. Sí, medio con falta de ortografía, ¿no? Verifará, pero bueno, metele Sí, no, nomás. no, es un desastre. Esto suele ser un desastre. Este, pero en general, vieron que en el otro que les mostré en la charla no decía esto, decía, tiene que hacer los puntos que están en foja tanto, los puntos de la A a la Q, cuando son muchos puntos no los ponen acá, directamente dice, vaya a esa foja y fíjese lo que tiene que hacer. Este, es raro que lo pongan acá, no es lo común. La ley dice que cuando nos notifican, dentro de la notificación tienen que estar los puntos. En el 99% de los casos no lo cumplen, solo nos dicen, quedó sorteado, arréglese. Pero la ley dice que... Entonces, lo que tiene bueno que al haber una ley que lo diga, si no los encontramos o nos parecen confusos, lo podemos pedir.
pido aclaraciones de cuáles son los puntos, dónde están los puntos, bueno, todo eso se puede pedir. En general los se encuentran, pero a veces hay alguna causa medio rebuscada que no se encuentra bien. Bueno, entonces, hicimos la apertura a prueba, acá aparece toda la etapa de prueba donde nos aceptamos, le digo que cobre el anticipo para gastos. Bueno, cada uno va haciendo lo suyo, ¿no? Acá. Se van llamando a los testigos, se hace toda la prueba. Esto es la parte más larga del juicio. Ven, acá piden el remoción del perito contador porque no contestó. Este, bueno, todo esto es prueba. Acá el perito contador entrega el informe. Bueno, y acá es donde normalmente todos los días entramos y vamos viendo que la prueba pasa, pasa, pasa. Acá es donde se pierde mucho tiempo hasta que en algún momento se termina. Acá, me pasé. Y acá una de las partes dice, bueno, ya está todo hecho, que se certifique la prueba. O sea, ya quiere que se certifique la prueba para terminar el juicio. Esto es un escrito, o sea que esto lo pide una de las partes. ¿Sí? Dice, teniendo el estado de autos, quiero que se clausure el periodo de prueba y se certifique, que ya vayamos a alegato y sentencia. Y acá es donde se hace el informe de prueba. Y esto es lo que tenemos que fijarnos que nuestra pericia está acá. ¿Sí? Entonces acá dice, bueno, esta es la pericia que pidió la parte actora y dice dónde está cada una. Acá dice que la mía fue presentada en tal fecha, que se le dio traslado a las partes y que tal parte se notificaron. Y ya está. Como, esto dice que ya se fue hecha. Si falta la nuestra o dice que no fue hecha, tenemos que protestar y decir antes de que quede firme, no, falta mi pericia, no la pusieron, yo la hice en tal foja para que la agreguen y la pongan en la certificación. Tuya fue presentada en el 22 y la contable en el 23. Es decir, Sí, que yo vos, vi que sí, lo sí. querían, lo quisieron, ahí vieron que les mostré que lo quisieron remover porque no iban. Lo removieron, No no sé si quise lo llegaron a figuraba acá. remover o finalmente terminó haciéndola. Mira. Es que a veces pasamos por etapas donde tenemos muchas pericias y se nos queda una colgada, pero porque no nos dimos cuenta o que nos sortearon o algo y que nos quedó ahí. Lo bueno es que generalmente los jueces no nos remueven enseguida. Dicen, bueno, notifiquen que lo vamos a remover. En esa notificación nos da tiempo a decir, no, la voy a hacer, la voy a hacer. Porque el peligro de que nos notifiquen y nos saquen es que después nos saquen de la lista. Lástima que el mismo portal no te manda un arroba, todo, o sea, arroba nombre y apellido, te llega una notificación en el mismo portal. No Ah, está sí, ahora implementado les eso. muestro. Pero a veces también en el mare magnum de las causas ni siquiera eso nos damos. Yo les juro que no sé, que cada 10 pericias puede haber una que se me queda media colgada. Por lo menos antes, ahora que me la sigue Paulo, es un poco más tranquilo. Porque si tiene una persona que los ayuda es más fácil, porque son dos que miran, no uno. Cuando es uno solo y cuando tenés muchas, hay momentos que se te satura y podés no darte cuenta que se te Sí, que pasa tenés una. muchas, sí, sí. Sí, yo ahora les voy a mostrar porque yo tengo una parva, pero bueno. Bueno, ahí pasó el informe de prueba donde estaba todo bien. Si está todo bien, ya no hacemos nada, seguimos. Y ahí empiezan ponen los autos para alegar. Y ahí los abogados. Esta parte ya después es bastante rápida. Fíjense que acá ya estamos en junio del 23 y empiezan a aceptar los alegatos y ya en agosto están pidiendo que se dicte sentencia. Vamos a ver cuándo se hizo la sentencia al final. Bueno, acá se siguió, noviembre. Siguen pidiendo que pase la sentencia. Donde tarda mucho la sentencia a veces es en la Cámara, cuando pasa, cuando apelan, más cuando es trabajo, porque son pocos jueces y muchas causas. Bueno, y finalmente acá dio sentencia bueno, esta se tardó bastante. Esto fue en noviembre del 2020, no, ¿cuándo pidieron? Pidieron en noviembre del 2023 y se dictó sentencia en octubre del 2024. Sí, casi un año tardó el juez en dictar sentencia, bueno, en este caso. Cuando dictan sentencia, ahí sí nos notifican, que acá están todas las cédulas, ahí sí notifican a todos, a los peritos, a las partes, a todo el mundo notifican que se hizo la sentencia. Incluso hasta los mediadores, hay causas que tienen mediadores, al principio también los tienen que notificar. Es Y civil, ¿no? O esta es comercial. comercial, esta es comercial. Pero la civil trabaja casi igual, no hay mucha diferencia. La que trabaja un poquito distinta es la laboral, que después les voy a explicar en caso nuestro en qué nos cambia, pero es casi igual, ¿no? Eh, bueno, después acá empiezan las apelaciones, ¿bien? Acá empieza a apelar, que sería la etapa posterior a la sentencia. Acá yo apelo en horario, porque se ve que me regularon horarios ahí.
acá hay otro más que apelan de honorarios. Ven que este es un escrito y después viene un despacho. Generalmente funciona así, un escrito, un despacho, un escrito, un despacho. A veces varios escritos y después despacha todo junto, cuando muchos siempre ofenden. Yo acá pido apelación, como es un escrito, está hecho con mi nombre, no con el juez. Y en cambio, el despacho del juez dice si acepta o no mi apelación. ¿Ve? Me dice, concédese el recurso de apelación. ¿Cuándo puede no concederlo? Cuando me pasé del tiempo. Tenemos 5 días para apelar. O sea, desde que nos notifican, tenemos 5 días para apelar. Si nos pasamos a fecha, ya está, no podemos hacer nada. Y 3 días en laboral. Laboral es más cortito. Ese sería el único caso. O que le parezca que es ridículo que apelemos. No sé, no, nunca me pasó que no hayan concedido por algo. No, siempre es porque uno se lo hizo a destiempo, cuando no lo aceptan. Y bueno, una vez que ya está todo apelado, se pide que pase a cámara, pase a la cámara, y ahí en algún momento la cámara hace su sentencia. Acá está la sentencia de la cámara, que hizo muy rápido en este caso, porque acá fue en octubre del 2024 y en noviembre ya se. Esto es rarísimo, esto fue súper rápido. Ah, no, pero acá lo que dice es que está. No fue la sentencia definitiva, esa es otra sentencia. Acá llega, acá en febrero del 2025, ahí la sentencia final. Y acá en la sentencia dicen, bueno, que aceptan, que no, de lo que cada uno apeló. Esto después lo pueden mirar ustedes tranquilos porque les dejé el ejemplo acá en el curso. Les fui poniendo paso a paso para que ustedes lo puedan hacer esto mismo que hice yo ahora. Y bueno, una vez que ahí sí, ahí es cuando queda firme, después de que se publica esta sentencia y nos notifican, no cuando se publica, sino que cuando nos notifican y pasan los 5 días después de que se notificó, ahí se llama que quedan firmes los honorarios, que ya nadie los puede protestar. ¿Sí? O sea que 7 de febrero, 5 días son hábiles, digamos que serían del 14 de febrero más o menos, quedaron firmes los honorarios, ya nadie los puede protestar. Y ahí empezamos a pedir que nos paguen. Ven, acá dice, empiezo a solicitar que me depositen. Fíjense que yo acá me dejé pasar, porque esto fue en febrero y yo recién en abril empecé a pedir. Eso también, tenemos que ser como muy ordenados para que no se nos pase tanto el tiempo. Acá se ve que a mí se me pasó. Identificás cuáles son los tuyos, porque son todos los escritos y acá tenés de todo el mundo, de todos los que participan en la Sí, pero causa. cuando regulan honorarios nos regulan a todos juntos. En la regulación dice al abogado tanto, al perito contador tanto, al perito informático. Ahí les muestro a ver cómo queda una regulación. A ver, acá, por ejemplo. A ver. Acá dice, por ejemplo, por los trabajos realizados se confirma por bajos y me dieron 6 sumas. Creo que me habían dado 4 en un principio y me pasaron a 6. Era la mía, la única que estaba pelada. Pero bueno, a veces están todos, pero en la sentencia deben estar todos ahí les En ese buscamos la caso tienen sentencia que primero. regular al resto o el resto que no pidió se queda No, con el los que no pidió cuatro. queda como está. El que no pidió como está. ¡Qué justicia! Por eso los abogados que trabajan en honorarios dicen que siempre, siempre hay que apelar los honorarios. Porque si yo no los apelo por bajos, a lo mejor otro lo apela por alto y me los bajan. Entonces como que siempre hay que apelar. A mí, no sé, yo no lo hago siempre, pero bueno, sí, deberíamos hacerlo siempre. Pero vamos a ver la sentencia, cómo fueron los honorarios. Acá está. Esta es la primera sentencia. Las sentencias suelen ser larguísimas. Acá es donde yo le pido a IA que me busque dónde están los honorarios, pero suelen estar casi al final. Bueno, más o menos está por acá. A ver, acá, a ver. Por ejemplo, dice, la representada letrada de la actora le dan 10 sumas. A la letrada de la demandada, 7,5 sumas. Y acá cada uno le van dando, ¿ven? A la contadora, 6 sumas. A informática, 6 sumas. Bueno, acá entonces me dejaron lo mismo que estaba en la sentencia, a pesar de que apelé. Y al mediador se le mide en otra cosa, que son WOM. No sé por qué tiene otra medida arancelaria ellos. Pero en la misma regulación generalmente regulan a todos. Y ahí es donde nos tenemos que fijar. Si faltamos nosotros, pedir que nos regulen. Bueno, y acá, bueno, les mostré que ahí en la de cámara me dejaron lo que ya estaba, digamos. Marian, Bueno, ¿qué son UMAS? ¿Son como medidas, no sé, como equivalente a algo? No, sí, puntos, no sé. El UMA creo que, no sé justo el porcentaje, pero te puedes fijar en la resolución después. Creo que es un 1,5% de lo que cobra un juez federal. Entonces, a Ah, medida que el sueldo del juez federal aumenta, va aumentando el UMA también. En este momento,
Después les voy a poner, bueno, si quieren después se los pongo ahí yo busco acá Valoruma, en el colegio de abogados, ellos lo tienen reordenadito. Y ven cuánto vale cada UMA a partir de cada fecha. En este momento, ahora volvió a subir, esto yo no lo sabía. Me había quedado en este valor yo. Ahora está 102.000 pesos. Pero ven acá está desde que empezó. Empezó en 540 pesos. Por ejemplo, si el Este, juicio duró 3 años, ¿cómo perdón, el precio sería como actual, ¿no? Si claro, entonces cierra se te va ahora, ah, actualizando. ok, Ojo que desde que yo estoy usando abogado, a ver, si el juicio tarda 3 años, se actualiza tu UMA. Pero si no te pagan a tiempo, ve, ellos tienen 5 días para pagarte. Si no te pagan a tiempo y tenés que hacer toda esta pelea de que te intimen, de que no te depositan, de que qué sé yo, podés cobrar intereses por todos los días que tardaron en pagarte después de los 5 días. Yo eso no lo hacía nunca y ahora este abogado me lo está haciendo y me está cobrando bastante más de lo que yo cobraba originalmente. Porque calculan intereses y los intereses, si no te pagan a tiempo, es desde el momento de la sentencia. Yo eso no lo sabía, entonces a veces es más tiempo, no es que regularon hoy, se tardaron 10 días y me cobran. No, no, se cuenta desde el día de la sentencia, si se atrasan. Entonces es como que se cobra bastante más. ¿Y de qué Pero bueno, son depende cálculos que a mí me cuesta hacer. claro, ¿y de qué depende la cantidad de humos que te otorgan? ¿Por el juicio, peritaje, Bueno, no sé, cómo a ver, deciden? la ley originalmente, hasta antes de la reforma laboral, decía que tenía que ser entre un 5 y un 10% del monto de la sentencia, pero que si el juez le parecía que por nuestra tarea había sido muy, no sé, muy larga, valiosa, lo que fuera, nos podían dar más que eso inclusive. Ah, Y había un mínimo de 4 UMA, o sea, como que nunca podías cobrar menos de 4 UMA. bien, Eso del mínimo no se respetó nunca cuando eran causas chiquitas. Yo he cobrado 0,25 UMA en una causa, ridículo, pero bueno. Pero en general suele ser eso, entre un 5 suele ser un 5 en las comerciales y civiles y un 6 o un 7 en las laborales. Pero ahora en la reforma laboral lo sacaron eso. Pero bueno, dice que depende del valor de nuestra pericia. Y bueno, ¿qué es el valor de nuestra pericia? No sabemos. Por ahora siguen regulando y el abogado mío sigue peleando por el 5% siempre, así que, y claro. sigue ganando. Así que, no sé, en algún momento supongo que volverán a entrar, porque la ley esa, el cambio este que dice que es el valor y no aclara cómo medir ese valor. ¿Cómo me dice el valor? No, no sé, si no es a Es través de el la cinco sentencia. por ciento de lo que cobra un... Es el 5% de la sentencia, de lo que quedó firme, de lo que el perdedor le tiene que pagar al ganador. Ok. Bien, en los laborales hasta ahora venía siendo muy bueno porque la ley laboral tenía intereses muy grandes. Entonces, por ahí un empleado terminaba cobrando, no sé, 20 millones de pesos. La cosa es que ahora está todo topeado, cambió la Claro, ley, no ya, sé y eso nos arruinó bastante a nosotros en este momento, inclusive pero ahora creo que hay un tope no sé cuánto, no sé si ya claro, se incluyó la modificación, pero no puedes pedir más de, no me acuerdo si era 4 o 5 años. sí. Sí. Pero bueno, igual sigue, por ahora, hasta ahora las que viene cobrando este año siguen siendo un 5% de lo que se hizo en la sentencia. De entre un 5 y un 7, ¿eh? No, siempre cobré en ese rango, nunca cobré. Excepto esta que les digo que cobré 0,25 UMA. Era una pericia súper chiquita en un garage contra un hotel porque le había estacionado mal el auto, ¿no? Era una pavada, pero bueno, tampoco podía protestarlo mucho, sí. Este, pero es raro que te toquen esas causas tan ínfimas. Yo porque agarro todo, porque soy así, pero bueno, algunos siempre las tratan de excusar por algún motivo cuando son muy chiquititos. Este, bueno, y les muestro cómo viene después de que están firmes. Después de que estuvieron firmes y que ya se reguló todo acá, fue acá, y a ver cuándo nos notificaron. El 7 de febrero. Bueno, fíjense que eso es lo que yo decía. Yo tardé 2 meses en pedir. Y fíjense que en 2 meses no nos habían pagado. Entonces acá empiezo a pedir que intimen, el juez dice que sí, que lo hizo intima, les manda una notificación para que me paguen, otro más está pidiendo, como que a partir de que uno empieza, empiezan todos a pedir, porque empezamos a ver que hay movimiento en la causa, empezamos a pedir todo, y se ve que acá en algún momento me pagaron por afuera porque yo presento carta de pago. Cuando nos pagan tienen dos formas de pagar, o depositarlo en la causa, y entonces yo después pido que me lo transfieran a mí, o a veces nos llaman por teléfono y me dicen, mira, te pago por afuera, a veces en el te pago por afuera es que descontame un poquito, y entonces yo presento una carta de pago diciendo, bueno, ya me pagaron, ya no digo cuánto, pero digo que ya me pagaron, ¿sí? Ven, digo,
me abono la totalidad de mis honorarios, bla, bla. Y a veces me dicen, bueno, yo no te pido factura y entonces vos presentás la carta y con eso quedamos a mano, una cosa, y me descontás, no sé, el 20% de IVA, sí. A veces hacen arreglos y a veces no, a veces nos llaman y nos pagan todo. Bueno, pero eso ya depende de cada parte que tiene que pagar. Como ganancias y bienes personales, dijiste, ¿no? Las dos cosas. Eso si pasás a ser autónomo, como monotributista no. Monotributista no, no pasa nada de eso. Por eso a nosotros a veces nos conviene que no nos pidan factura. En esta casa era chiquita, me daba lo mismo, pero cuando es una causa grande, hacer la factura a lo mejor te transforma en que se te está acumulando mucho para pasarte a autónomo. Igual a fin de año ganancias es todo, todos tus ingresos, desde la relación de Claro, se dependencia, cuenta todo el año, todo. claro, te No, cuentan todo. no. Lo que es La por relación de relación de dependencia va por un dependencia, lado y lo que es por factura y juzgado va por otro. la de Este, dependencia te lo hace la empresa, supongo, es el claro, sí, tope, sí, son la otras hacen ganancias que van por separado. Sí, sí, no se junta todo. Ah, ok. Este, se junta lo que es facturas y lo que cobras por el juzgado que queda registrado en el banco cuando te transfieren, ¿no? Que es lo que les decía, ahora tenemos que facturar también lo que venga por. Todavía no me tocó hacer ninguna, ¿no? Desde el 1 de julio no cobré ninguna hasta ahora. ¿Te puedo hacer una consulta? Yo, por Sí, ejemplo, ahora trabajo en relación de, no trabajo en relación de dependencia, sino facturo para una empresa. sí. eh, bueno, tengo nada, por servicios, tal, ¿entendés? Esas En este facturas caso, sí se suman, sí. Todo lo que ah, facturas se suma junto con esto para ver si te pasas pero de, vos tenés que de- abrir otro monotributo con otro código, ¿no? Porque yo tengo un código, no sé, servicio Eso informático, no preguntáselo me bien a acuerdo. tu abogado. Ah, claro, Yo tengo dos, a ver, no los tengo simultáneamente, pero justamente fue lo que me hizo la última contadora para que yo no me tuviera que quedar 3 años como autónoma. Me abrió dos. Entonces, yo trabajo con uno, me pasé como autónoma y después me dio de baja con esa y me abrió una nueva otra vez como monotributo con la otra actividad. claro, No sé porque si. como monotributo es por actividad, por eso te preguntaba, ¿entiendes? Yo como que tengo un código de actividad, no sé, no me acuerdo qué código tengo cuando abrimos el tributo. Sí, Pero bueno, capaz que cuando vos sos perito es otro tipo de actividad, que no sé si le puedo juntar el mismo monotributo que abrir otro. claro, yo Sí, eso tenía. es importante. Claro, a ver, cuando yo empecé no existía la parte de informática. El que teníamos como actividad era CSP, algo así que era como un varios, digamos. Era como, y entonces como perito era el mismo, si yo hacía sistemas por mi cuenta usaba el mismo. Ahora sí Claro, no existe algo a ver, ya te digo cómo estoy yo ahora. Espera. pasa Bueno, nada, pero quizás sé son que, dos en paralelo, ¿no? Pero bueno, el quit es el Sí, pero mismo, yo el no por tributario. lo que la abogada me lo está haciendo, la abogada, la contadora no me las hace usar en paralelo. Las tiene justamente separadas para que si me En tu llego a pasar en caso, algún vos momento, superaste claro, a responsable inscripto, entonces no te claro, podías dar de baja y mientras tanto no te podías dar de baja, no seguías facturando por ahí porque si no tenés que pagar más y te creó otro como monotributo. claro. Pero es raro en el mientras tanto, es raro eso. no, en realidad me Déjame ver, parece que, para, por ¿sabes ejemplo, cuándo lo veo? ahora, claro, porque ahora como el sistema hace como sistemas para todo, ¿entendés? Entonces hay diferentes códigos. Por ejemplo, si yo trabajo en desarrollo, ¿entendés? Tengo un Claro, sí, código. Si sí. trabajo para infraestructura, es otro código, ¿entendés? Si trabajo tal cosa, es otro código, ¿entendés? Yo no sé si se puede, creo que es monotributo es 1 a 1, ¿no? Claro, yo tengo así servicios, pero no me acuerdo qué número Sí, es. bueno, sí. Este es el que tengo nuevo. Antes tenía SSP, que era como un varios, no era este. Claro, yo tengo Servicios de otro. consultores en... En equipos, no sé qué no me acuerdo qué dice, pero sí la verdad que esto me lo armó la contadora cuando me A ver qué sacó, me tengo zafó de yo. autónoma. A ver si Sí. aparece, a ver si aparecen las facturas. Parece que Ay, no, yo me quedo, pero bueno, yo por ahí, no sé los demás si les molesta estar mirando todo esto, pero No, esto es A ver qué importante código. averiguarlo porque si no, yo cuando me inscribí, cuando tenía el monotributo abierto, me acuerdo que era consultoría en sistemas y hay que tener también, si no lo puedes facturar desde cualquier cuenta, desde cualquier tipo de servicio. no, a ver si dice acá, Claro, en algún lugar. exacto. Acá tenés A ver. servicios agro, no, eso es agropecuaria, No transferencia, no aparece. dice nada. No Bueno, dice. A ver si al final dice, no. al momento de darse de alta, No, este comprobar. texto lo escribí yo porque te deja, viste, que escribir el texto que querés que aparezca, pero no es la.
Ah, ¿saben dónde aparece? Bueno, pero yo no me acuerdo ahora dónde buscarlo. Hay como un taloncito que aparece cuando vos antes se iba a pagar a un lugar. Ahí aparecía la. Pero no me Mira, yo acuerdo en qué. tengo No sé. 620 no, 900. 620 900. Vos creo que tenías otro número ahí, ¿no? Ah, ya te digo. El número de actividad, digamos, de servicio. Espera que 620, vamos. servicio de informática, no sé en cuánto. Acá. 620 200 tengo yo. Claro, claro, No, es que porque ahora aparecieron varios de informática. Entonces, sí, la contadora. Pero por ejemplo, yo ahí estaba cobrando un arrendamiento, o sea, nada que ver y uso el mismo. No, un alquiler que cobro de ¿En otra cosa serio? y le estaba usando el mismo. Mira, Este, por ahora nunca me dijeron nada, hace varios años que lo hago así. no se habrán dado Pero cuenta esas todavía. cosas consúltenlos con su contador. Yo ahí no me quiero meter en decirles hagan esto o no hagan esta porque sí, 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 obvio. este, ya me mandé mi gran moco cuando cobré mi primera experiencia grande y no quiero que les pase a ustedes. Así que por eso les Claro, digo, les recomiendo que si cobran algo grande tengan un contador porque, bueno, yo tengo dos, el bueno y esta media turbia que me saca las cosas difíciles. Este, pero está bueno tener, los abogados también es bueno tener dos, el bueno, el que es súper formal y el que te saca de las cosas difíciles. claro. También tengo de los dos. Eh, no me acuerdo dónde porque en monotributo hay algo que dice ahí, que es como un taloncito que dice cuál es la actividad, pero bueno, ahora no lo encuentro. Sí, creo que hay una tabla de actividades. Si Sí, vos a ver, buscas ¿saben como dónde puede tabla de estar? actividad, como tributo, te tira todo y tienes que buscar ahí relacionado con En constancia servicios. de FIP, acá. En la constancia sale. Uy, lo dejé re chiquitito. Alguna vez para imprimir eso. UR18 de ese. No, ni siquiera acá lo dice. A ver, acá está, acá está. Servicio de consultores en equipos de informática. Oh. Pero sí, hay una tabla, como decís vos, para ver esas actividades. Bueno, ya sabemos que existe este. Bueno, y ahí terminaría. Una vez que cobramos, ahí sí, ya la doy por cerrada, no la miro nunca más la causa. Todo lo que vino después ya no me interesó. Yo lo que les decía, lo que hago yo normalmente todos los días es esto. Vamos a entrar, voy a cerrar todo esto que está de más. Cuando yo entro por acá con mi usuario. Entonces, ¿qué hago? Todos los días, lo primero que vemos es esto. Y ven que acá aparecen las notificaciones en rojo. Así que lo que es rojo más o menos lo podemos ver. Y además lo que hago, voy a consultas y ordeno por fecha. Y acá veo todas las que se movieron hoy, 10 de agosto, ¿ven? Esto es lo que les digo, que me lleva unos media hora, 40 minutos. Ir una por una a ver si hay algo que es para mí o no. Y sigue acá, está acá. Ya estas son de ayer, que ya vi, o del viernes. Este, pero esto es ven porque yo tengo, no sé, tengo un montón, porque acá no sé, creo que hay 20 por página y yo tengo 20 páginas. O sea, yo tengo 400 acá dando vueltas. Ah, ¿te gusta? ¿Te entretiene? ¿Tenés tiempo? Sí. Igual fíjense que ahí ven que tengo estrellitas prendidas y apagadas acá. Estas estrellitas, las que están prendidas son las que todavía estoy trabajando. Las que están en gris ya terminaron, ya no las miro más. Ya las cobré, o sea, ya pasó, ya pasaron, digamos. Entonces yo puedo poner los favoritos y los favoritos me muestran solamente los de estrellitas. Ves que acá no tengo 20, tengo 17 páginas, un poco menos. Este, aparte de favoritos, ustedes se pueden poner otras causas que por ahí no son las de ustedes, pero que tienen relación con las de ustedes. Eso se los voy a explicar en otra, porque por qué a veces precisamos ver otras que no son la nuestra. Porque hay datos en otras que nos pueden servir. Bueno, no sé si tienen alguna consulta más. Bueno, acá les dejé bien el paso a paso este. Y bueno, ya Demandas la semana les voy subiendo los laborales, otros. ¿Cómo? como demandas laborales colectivas, se me ocurrió pensar eso. Claro, ese es un caso. O a veces está lo que se llama el beneficio de litigar sin gasto. Por ejemplo, no sé, si una persona no tiene fondos en las civiles, pasa mucho, y quiere hacer un juicio igual, pero no puede pagar tasas de justicia ni nada, pide el beneficio de litigar sin gasto. ¿Eso qué significa? Que a nosotros tampoco nos va a pagar si pierde. Entonces, eso también está en la ley.
Entonces se arma como un expediente aparte donde el juez determina si realmente vas a litigar sin gastos o no, donde empieza a investigar los bienes que tiene, todo eso para decidir si va a ser sin gastos o no. Entonces a nosotros nos interesa saber cómo termina esa causa. Entonces la agrego acá para saber cómo sigue, cómo sigue todo eso. La ley dice que si la persona tiene, Vas a si el que tiene cobrar. la ley dice que si el que pierde o el que tiene que pagar es el que tiene beneficio de listigar sin gasto, te tiene que pagar el 100% a la otra parte. En eso nos benefició también, y eso quedó firme en la ley todavía. Sí, Y cuando son causas, por ejemplo, de defensa del consumidor, las causas de defensa del consumidor siempre son sin gasto para el consumidor. Entonces ahí la ley también se homologa como a la otra, y entonces si pierde el usuario, digamos, nos tiene que pagar el 100% la demandada. Este, pero eso hay que pelearlo un poquito, porque no lo dice específicamente la ley. Eso me lo enseñó el abogado, que se puede homologar y decir, bueno, esto funciona igual que litigar sin gasto. Y te tiene que pagar el 100% la otra. mm, Este, y después pasa que si no te paga y vos tratas y no te paga una parte, la ley te dice que el 50% se lo puedes pedir a cualquiera de las demás partes que aparecen en el juicio. Así que dentro de toda esa ley nos benefició bastante. Entre el UMA y todo esto no nos quedamos sin cobrar. Es raro que nos quedemos sin cobrar. Claro. Te peleas un poco, pero lo Peleas un conseguimos. poco, sí, cuesta un poco, El pero que no llora no va más. exactamente, pero terminas cobrando, sí, sí. Claro, Este, está bien. Es parte del show, ¿no? sí, y sí, es parte de eso. Está bien. Así que bueno, ya en la semana les subo el 3 y el 4 para que el jueves podamos hablar de esto, que acá sí vamos a ver. No sé si les voy a poder mostrar el sistema de inscripción porque no está habilitado todavía, pero les puedo mostrar más o menos cómo queda la inscripción una vez que uno la hice. Y la parte de sorteo y todo esto sí se los puedo mostrar. Claro. Eso vemos, ahí sí va a ser un poco más práctica, digamos. Quería su consulta Sí, por ejemplo, en módulo uno terminaba con estas dos actividades. ¿Hay que hacer esas sí. actividades? A ver, yo las Destaca puse porque como les dije que les iba a dar un actividad certificado, para práctica. darles un Sí. certificado tengo que ver que aunque sea leyeron algo y lo entendieron. Ah, Igual listo. somos poquitos, ya por las preguntas que hacen me doy cuenta que te recontra entendieron, pero bueno, es como una obligación si voy a dar un certificado que haya un ejercicio que tengan que hacer para que yo vea que lo entendieron. Ah, dale, dale, sí, sí, lo hacemos. Simplemente para eso, no es porque les voy a evaluar no. Claro. aparte Este, nos obligamos a leer todo el contenido. claro, sí, sí. Más que nada. Igual vieron que es fácil, si tienen dudas, como les dije, cualquier cosa me preguntan por WhatsApp o como quieran. Claro. Está bien. ¿Te toca auditar algo así de, no auditar, ¿no? En este caso, pero algo de ciberseguridad o algo así como más a otro nivel? ¿No? En cuanto a informática, sí, me tocó Sí, una pericia grande que era una financiera contra la empresa de seguros, porque le había entrado un virus. claro. Esa fue grande, no les puedo nombrar mucho las personas, pero No, no, ahí sí no, aparecían no se personajes puede. públicas, muy conocidos, que no les llegaron a robar dinero, pero les mostró que podían ver el dinero que tenía y que lo podían invertir en lo que el atacante quería. Dijo, yo puedo Claro, tomar el dinero de este que es tanto y lo puedo invertir en esto. Les mostró que podía hacer cosas. Entonces, ¿qué hicieron? Apagaron los servidores y ellos tenían un seguro por $1 millón por si les pasaba eso, por si tenían algún problema. Y la litigio vino porque el seguro dijo que ellos no le iban a pagar porque no cumplían con las normas de seguridad que ellos pretendían. Entonces, así, ahí sí hubo que hacer una buena pericia con el tema de si cumplían las normas de seguridad que había pedido. Ahí está como bien. vi que era muy grande, me conecté, yo siempre me conecto cuando es una cosa muy difícil con algún perito que conozca de eso. Y lo busqué a Pressman, que ya lo van a conocer, pero es el que está en causas muy grandes. Y, y claro, cuando vieron que entraba él, como todos lo conocen dentro del ámbito de las pericias informáticas, medio que se echaron atrás porque empezó a decir que estaba mal el disco rígido, que no había la cadena de custodia, bueno, un montón de cosas que aprendí con él también. Claro, Este, y medio que desistieron y terminaron arreglando al final. Igual sacamos buena guita con esa pericia. Porque imagínate que de $1 millón el 5% lo que era. Pero bueno, terminaron arreglando creo que por $600.000. Igual fue un montón de guita. mira. Este, Es un montón, es interesante eso. eso. Y En bueno, como realidad, él era el que sabía, el que periciar, tenía los equipos todo, él en el hablaste, momento que arreglamos fue un claro, 60-40. No, no vos fue hablaste 50. de disco, pero para periciar un hardening de una plataforma que puede ser, no sé, de Bitcoin,
primero que te tienen que Sí, dar esa oportunidad, que tenés que tener expertos en hardening de aplicaciones o de claro, sí, plataformas sí. informáticas. Sí, eso es lo Eh, que pasa con nosotros, que tenés que conocer de tantas cosas que no sabés realmente de tantas cosas. Entonces, lo bueno de estar en un grupo es que a veces decís, bueno, ¿quién conoce a alguien que sepa de esto específicamente? Bueno, lo haces con esa persona. Por lo menos las primeras. Después, una vez si te salen muchas iguales, ya está, con las primeras aprendés y seguís solo, pero o lo o que siempre dice seguís la con esa compañía de persona. seguro de lo que tiene que cumplir, ¿no? Si la compañía de seguro te dice tiene que cumplir con la norma SAS, tanto, 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 ahí Claro, ya es sí, más sí. fácil. Cuando son empresas grandes es más fácil, porque tienen aparte normas ISO y todo, donde vos podés ir a buscar qué se cumple y qué no se cumple. No, El aparte problema es cuando ellos, son chiquitas en general, claro, al hacen revés. auditorías, entonces quedan cosas de Claro. auditoría, eso es más fácil. Entonces sí, Claro. es más Las fácil, sí. pymes, las que no tienen documentación, Por eso te digo, a veces es más claro. difícil con las chiquitas que con las grandes, porque las grandes ya tienen todo armado, no, este, Sí, los bancos ya tienen BCRA encima, con lo cual tienen todos los claro, manuales, con claro. lo cual ya ahí es más fácil también. Capaz que te dan Por eso. turno de acá a 5 meses, pero en realidad cuando le pedís la información ya la tienen todo. Claro, sí, sí. Y cuando te toca, De por ahí ejemplo, a que Mercado Libre, ya te tiene cumplan, todo recontra preparado, ¿viste? sí, No, de no, ahí a que cumplan, conozco, sí, sí, obviamente, por el trabajo que hacemos todos los días, inclusive son empresas que cotizan en bolsa y vos no vas, no sé si tenés que llegar a justamente a periciar que tengan sí, los sitios resguardados o que cumplan la certificación de NIST tanto, claro, porque si son SOX compliance y cotizan en bolsa, directamente te dan una documentación que respalda eso. No sé claro, hasta qué claro, punto te va a pedir el juez o alguna de la parte que vayas a periciar, no sé, los equipos, los switch o la aplicación en la nube, porque hoy tenemos un claro. montón de cosas en la nube. Sí, en general cuando han sido cosas así, siempre lo que nos pidieron es ver los logs que tienen en la base de datos y me muestran la Sí. query, y lo hacemos online también, ¿eh? Lo hacemos así remoto. Me muestran la query, entramos a la Y base, tomás bajamos los prueba logs. ¿Cómo? y tomás vos prueba de pantalla de lo que estás mirando Voy capturando la o pantalla y después lo que ellos van bajando ahí me lo mandan después. Hacemos un hash y me lo mandan por mail. el Este, hash lo tenés que hacer, lo haces con alguna aplicación, licencia en especial. no, en general, o les digo que si no, vieron que Windows ya lo tiene. Si no tienen Windows, si están haciendo algún otro servicio, les pido que bajen alguna aplicación. Y en el mismo momento que esos ya hacen el hash, me lo mandan, yo verifico que sea el mismo, dentro de la misma pericia nos fijamos que dé igual y ya está. No, no, no. ¿Vos llamás hash a la captura de pantalla? No, a lo que baja. Ellos Ah, bajan, por ejemplo, hacen la query, lo bajan como CSV o con algún formato sí. que me sirva. A ese archivo le hacen hash. Me lo mandan, yo hago el hash de mi lado y me fijo que da igual y ya está con Claro, eso. como que lo encriptás de alguna forma para que no puedan Claro, cambiar. sí, Claro, sí. es un software, no sé cuál debe ser el de Windows, que encriptás de un lado y del otro. Sí, igual online hay un montón de programitas tipo Exit gratuitos chiquititos para bajar, que si no lo tienen lo pueden bajar en el momento y te lo mandan. Pero eso solo en causas que realmente le valgan la pena. Cuando son correos comunes o archivos comunes, no, no lo hago. Pero bueno, ha pasado que al no hacerlo, el juez, la otra parte te quiere de alguna manera pinchar tu pericia y pero no hizo el hash. Bueno, Y entonces tengo que sí, volver no, a no, pero en reunirme, realidad volver a me hacer lo parece que mismo. sí, porque en realidad el hash es Claro, la huella de lo que vos recibiste o lo que te enviaron y lo claro, que que no, después no haya mandaste. cambiado. Claro. De hecho, Sí, sí. yo una vez que trabajé para impugnar a otro, metí ese pinche y medio, pero no le pidió el hash cuando sé que tuvieron que volver a reunirse. Pero bueno, qué sé yo, Sí. ya estás en un video mirando en ese momento, pero bueno, todos te pueden engañar, que te están mostrando algo que no te están haciendo en ese momento, pero Claro. Sí, lo bueno es que trabajaste mucho en sistemas y ya sabes dónde te pueden engañar. claro, sí, sí, Porque también claro, engañaste alguna vez a algún claro, auditor. sí, sí, claro. Así que bueno. Bueno, no sé si tienen alguna duda más. No, no, está buena la clase, así que muchas Bueno, gracias. listo, bueno, entonces nos vemos el jueves ya con las otras dos clases, ya se las subo ahora, hoy ya no porque se hizo retarde, pero mañana por ello se las subo. Perfecto. Listo. Bueno, Gracias, Bueno, Marian. muchísimas gracias. nos vemos entonces hasta Gracias. Nos el Un vemos beso, el jueves. Marian. jueves. Hasta Nos luego. vemos, un Beso. besito, Chau, nos vemos a chau. Chau, todos. chau. Chau, chau, hasta luego. Chau, Jackie. Chau, Chau, Ale. chau, nos vemos. Un beso, Marian. Chao, nos vemos.